Buenos días, tardes y noches, bienvenido a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Hoy presentamos una novela antigua del canal. Mi discípulo murió otra vez. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fukina Nigawa Drishman. Capítulo 111. Señor, qué fatídica coincidencia con la participación de tantas bestias demoníacas de alto rango. Después de trabajar duro durante exactamente 6 horas, el cielo ya estaba brillante y toda la orilla del río había desaparecido. En ese momento, Zuyao sintió una sensación de alivio. Este río agua tenía a fuerte corrosivo capacidad hacia espiritual elementos como herramientas místicas. Básicamente perderían sus efectos con solo un ligero contacto con el agua, y también era la razón por la que había un sello mágico aquí. Actualmente, sin la orilla del río, cuando el trozo de jade cayera, sería destruido instantáneamente y sería imposible para Mu Meiyan poseer esas herramientas celestiales. La misión se cumplió, por lo tanto, Zuyao hizo que todos regresaran a sus propios hogares. Aunque todas las bestias demoníacas parecían reacias, no se atrevieron a desobedecer sus órdenes. Por lo tanto, se dispersaron, mientras giraban sus cabezas con cada paso ellos llevar, excepto para eso 10º clasificado bestia demoníaca llamada Chen-Ning. Desde la operación de ampliación del río anterior, se pudo ver que Chen-Ning era el más fuerte del grupo. A pesar de es posible que las bestias demoníacas no se sometieran a su reinado, tampoco se atrevían a ofenderlo fácilmente. Dijo que no vivía en este bosque, y cuando descubrió la dirección a la que se dirigía ella, dijo que él también se dirigía hacia esa dirección. A pesar de lo insensible que era, la siguió. Y él solo tenía que haberla ayudado antes, por lo que en ese momento, Zuyao no podía soportar rechazarlo, por lo tanto, solo podía permitirle que la acompañara. Señor, en realidad poseo un poco de tu linaje. Mira mi garra, ¿no se parece a la tuya? Mientras Chen-Ning decía eso, extendió una gigantesca garra de pollo hacia ella. Demonios, ¿en qué se parecen? Tu garra de pollo tiene solo 3 dedos, yo soy un dragón con garras de 5 dedos, ¿de acuerdo? El rostro de Zuyao estaba oscuro como tinta negra. Girando la cabeza, lo miró furiosa y, con un tono escalofriante, dijo: ¿no nos pareceríamos más si te convirtieras en humano? Cuando Chen-Ning escuchó esto, como si acabara de darse cuenta, inmediatamente volvió a esa elegante apariencia de caballero blanco. Dirigente a brillante sonrisa en él incluso estira intencionalmente su garra delantera. Espera, no, actualmente era su mano derecha. Lo agitó hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Incluso echó un vistazo a su mano y, con las manos agarradas a la cara, se rió. El señor tiene manos. Tengo manos. ¡Qué coincidencia tan fatídica! Su hermana tiene a fatídico coincidencia. Zuyao contuvo su impulso de matarlo a rasguños. Invocando su propio volador espada, ella comenzó a volar. Como un acosador certificado, Chen-Ning inmediatamente voló también. Era una bestia demoníaca, por lo tanto, no necesitaba pedir prestada una herramienta mística para volar. En primer lugar, Zuyao tampoco necesitaba uno, sin embargo, ya estaba acostumbrada después de hacerlo durante tantos años. Chen-Ning la miró en silencio, para verlo murmurar algo y convocar también una espada voladora. Luego dio un paso sobre él. Vidente eso, Zuyao hizo no mirar encima a él, una vez más la miró. Solo para ver esa espada de jade de 1 metro de largo. Él era pisando en dar apagado a brillante brillo, y de repente cambió de forma. Su apariencia actual era exactamente la misma que la espada que estaba pisando Zuyao. Y hasta se enderezó. Su atrás, y adoptado el exacto mismo volador, postura como suyo. Basta ya. Zuyao estuvo así de cerca de escupir sangre en su cara. ¿Había necesidad de aprender de ella hasta este punto? ¿Por qué no te transformas en un humano que se ve exactamente igual a mí también? ¿Eh? Zuyao sintió a pequeño furioso. Ella necesario a calma abajo. Ignorando las acciones de persecución de ídolos de Chen-Ning, se concentró en volar su espada y aumentó su velocidad al máximo. Chen-Ning leyó la atmósfera y se cayó también. En el camino, no entablaron ninguna conversación. 1 hora más tarde, cuando estaba a punto de salir volando del bosque, Chen-Ning habló de repente. En realidad hay un mortal abajo. Zuyao se sobresaltó. De hecho, podía sentir la presencia de alguien abajo, sin embargo, todavía había una gran distancia entre ellos, y parecía haber todavía bestias demoníacas de tercer rango alrededor, llevando un leve olor a sangre. Eso persona hizo no poseer el aura de espiritual energía, entonces, él, debería ser un mortal. Sin embargo, este lugar era el bosque de las bestias demoníacas, ¿por qué habría un mortal que no tenía en cuenta su vida? Zuyao reflexionó por un momento y, al final, pudo no simplemente ver morir a la persona. Dándose la vuelta, voló hacia el lugar. Desde lejos, pudo ver 3 pequeñas bestias demoníacas de tercer rango rodeando algo. Justo cuando estaba a punto de invocar un rayo para ahuyentar a las bestias demoníacas, vio esa pequeña figura tendida sobre un charco de sangre y su corazón tembló por un momento. ¿Qué diablos? ¿Por qué fue él? Zuyao se enfureció al instante. El poder de su semidios se suprimió instantáneamente hacia las 3 bestias demoníacas, que inmediatamente presionaron a las bestias demoníacas contra el suelo. Yuejin. ¿No fue él aún durmiendo en Celestial Indosecta? ¿Era él aquí en este bosque, Como si hubiera escuchado su voz, el chico ensangrentado que antes todavía estaba tendido en el suelo inmóvil, de repente se movió. Y levantó la cabeza. Ve a ese momento cuando ella voló hacia abajo, sus ojos que antes estaban llenos de soledad y muerte, se iluminaron instantáneamente. De hecho, comenzó a arrastrarse hacia ella. Zuyao aterrizó a su lado, y justo cuando estaba a punto de cargarlo para una inspección, él se movió antes que ella y agarró la esquina de su bata.
Lo agarró con fuerza, como si pasara lo que pasara, definitivamente no lo soltaría. Zhu Yao de repente sintió un poco de amargura en su corazón. Rápidamente lanzó un encantamiento para evitar que su sangre fluyera y lo abrazó. Sus heridas eran graves, como si hubiera heridas por todo el cuerpo. Incluso varios huesos de su pierna estaban rotos. Realmente se preguntaba cómo este niño logró aguantar. Zhu Yao estaba un poco ansioso. Su presencia era muy débil, aunque ella ya había detenido su sangrado, no sabía cómo largo él podría último. Si ella buscado a curar sus lesiones, ella tuvo que pasar por sus meridianos. Él mismo no tenía ningún cultivo, por lo tanto, no pudo proteger su propio pulso. Tenía miedo de que él no pudiera aguantar durante el tratamiento. Sin embargo, simplemente no tenía que llevar ningún medicamento encima. Señor, ¿necesitas perdigones? Chen Ning apareció de repente y la miró con mirada expectante. ¿Tú tienes algo? Fu Yao se volvió extrañamente. Minnesota. Chen Ning asintió con fuerza y comenzó a informar una serie de nombres. Tengo en mis manos, el Blood Stopping de bajo grado. Bolita, grado medio detener la sangre bolita, pellet para detener la sangre de alta calidad. Además, los 3 grados de píldora que aumenta la energía, píldora para fortalecer el cuerpo, píldora de base, píldora de azot y píldora del alma naciente. Tengo varios tipos y debería tener lo que me pidas. Sus precios no son sustanciales y garantizo un comercio justo. Y siempre que sea un pellet de baja calidad, existe la posibilidad de obtener un pellet gratis por cada 2 pellets comprados. Su precio total es solo, señor, ¿quieres alguno? Chen Ning cambió instantáneamente sus palabras. No tengo piedras espirituales. La expresión de Zhu Yao se oscureció. Ella tenía todo pero dinero. La expresión de Chen Ning se enrojeció instantáneamente y la miró avergonzada. Luego respondió débilmente. Son solo unas pocas bolitas, si el señor las quiere, ¿por qué este subordinado tomaría sus piedras espirituales por ellas? ¿No estaba acostumbrado a decir esa frase suya antes? Entonces dame una pastilla para detener la sangre de alta calidad. Dijo Zhu Yao. En ese momento, Chen Ning felizmente sacó una pequeña botella de la bolsa a su lado y se la entregó. Zhu Yao derramó una bolita que emitía una tenue luz roja. Como él había dicho, era una pastilla para detener la sangre de alta calidad. Luego le pasó los restantes a Chen Ning y dijo. Te devolveré las piedras espirituales en el futuro. La expresión de Chen Ning se hundió instantáneamente. Una lengua suelta había matado a la bestia. Claramente solo quería ganarse favores del señor. Zhu Yao le dio a Yue Jin una pastilla para detener la sangre y luego la hizo circular. Su espiritual energía ayuda en activando el efectos medicinales, y proteger su pulso del corazón. Solo entonces hizo ella finalmente, eliminar el detener la sangre arte, cual ella tenía elenco más temprano. Al principio quería llevarlo sentado para curar sus heridas. Sin embargo, Yue Jin se acurrucó en su abrazo y, sin importar lo que ella hiciera, él se negó a levantarse. Él hizo no mover, ni hizo él decir cualquier cosa. Él simplemente miró fijamente directamente hacia ella sin pestañear, como si tuviera miedo de que ella lo dejara atrás una vez más. A Zhu Yao le dolía el corazón. Ella le aseguró que definitivamente no se iría y luego simplemente le permitió agarrar sus mangas antes de permitirle sentarse. Zhu Yao cerró los ojos, hizo circular la energía espiritual de su cuerpo y convocó su propia intención de espada. En un instante, un fénix salió volando de su cuerpo. Su niño estaba cubierto de chispas de relámpagos, como si estuviera formado por el propio rayo. Un instante después, las chispas del relámpago lentamente se volvieron azules, cambiando al color del agua. Y se había vuelto muy gentil y completamente hizo no llevar en lo más mínimo poco de esa agresiva naturaleza antes. No voló hacia los cielos altos, sino que abrió sus gigantescas alas y cubrió al niño que tenía delante con sus alas emplumadas. Y el heridas en Yue Jin cuerpo despacio comenzó a sanar. Al principio, Chen Ning estaba asustado por ese gran pájaro y su cuerpo no pudo evitar temblar ligeramente. Un fénix, esa era una antigua bestia divina, como un dragón. Como bestia demoníaca, instintivamente la temía y reverenciaba. Sin embargo, no era el señor de la raza dragón. ¿Por qué la intención de la espada que ella cultivó era un fénix? Chen Ning no pudo entender nada y, al final, concluyó así. Como se esperaba del señor. Tan increíble. Ella es digna de mi reverencia. Tengo muchas ganas de abrazar sus muslos. Zhu Yao pasó un día y una noche enteros para curar completamente los meridianos y las heridas del pequeño imbécil. Después de curarse, su primer movimiento fue arrastrarse 2 pasos hacia adelante y abrazar su cuello. Después de apoyarse contra su pecho, ya no se movió. Zhu Yao era pequeño sin habla. Su ropa ya estaba desgarrada en un estado terrible, y después de que la sangre fresca que había manchado la ropa se secó, los parches de sangre parecían extremadamente deslumbrantes. Zhu Yao suspiró y luego le lanzó un arte de eliminación de suciedad, antes de que ella se sintiera mejor. Después de reflexionar por un momento, una vez más sacó algunos conjuntos de ropa más pequeña de su anillo. Esas eran prendas que su maestro le había hecho cuando tenía la versión 2.0. Después de eso, cuando creció, se preguntó por qué su maestro todavía había mantenido a ellos en el almacenamiento anillo. Ella podría no soportar a tirar alejarlos tampoco. Aunque eran ropa femenina, sería mucho mejor que usar una tela andrajosa. Ella entonces desperdiciado a enorme cantidad de esfuerzo a enseñar a Yue Jin cómo usar su nuevo conjunto de ropa. Esta vez, sin embargo, fue muy obediente y ya no la abrazó sin soltarla. Sin embargo, durante todo el proceso de vestirse, él todavía agarró con fuerza la esquina de su bata.
Zhu Yao miró ese conjunto de ropa rota en sus manos, que era el uniforme que todo celestial lindo discípulos de la secta vistió, y frunció el ceño. Podía adivinar que cuando el pequeño imbécil se despertó y no pudo verla, vino persiguiéndola y llegó a este bosque. Ella había usado el encantamiento del sueño profundo, y este lugar era el pie de la montaña de la secta del lindo celestial. Se podría deducir que, como muy pronto, bajó arrastrándose de la montaña temprano en la mañana del segundo día. Lógicamente hablando, con la gran cantidad de discípulos de la secta celestial Indo, debería haber personas que vieron a un pequeño bebé impotente salir corriendo. Incluso si nadie lo hubiera visto, después de ocurrido el incidente, definitivamente deberían haberlo buscado. Sin embargo, se sentó aquí para un completo día y noche, todavía, ella no vio ni un solo discípulo que lo estuviera buscando. No hubo ni una sola reacción de la secta celestial Indo. Esto solo podría significar que, básicamente, nunca salieron a buscar, o básicamente no les importaba un discípulo como él. De repente recordó la expresión del maestro de la secta celestial Indo. Tenía cuando él cierra Yue inventa espíritu venas durante la prueba de la vena espiritual. Especialmente cuando vio la vena del espíritu celestial de Yuan Xin, el cambio de expresión fue especialmente obvio. Debe haber sido que él nunca tuvo ningún tipo de expectativas para este niño desde el principio, ¿verdad? Pero, incluso si ese fuera el caso, un niño había desaparecido así sin más, ¿bien? Olvidar acerca del hecho eso él tenía justo estado nacidos, básicamente sin ningún conocimiento del mundo, si fueran personas normales, ellos debería tener miró para él a pequeño, ¿bien? El indiferente actitud cual celestial Indo secta poseído, era algo con lo que Zhu Yao, como persona que fue transportada aquí desde la era moderna, no podía estar de acuerdo en absoluto. Después de reflexionar por un momento, decidió llevar al niño de regreso a la secta Vuelo Azur. Como mínimo, habría un montón de rábanos pequeños de aproximadamente su tamaño y podrían llevarse bien juntos. Zhu Yao convocó su espada voladora, mientras que el niño era como una pequeña cola, mientras continuaba agarrando con fuerza la esquina de su bata en la espalda. Se desconoce si fue porque había logrado aprenderlo mientras bajaba de la montaña. Última noche, él ya sabía cómo caminar. A pesar de su postura era un poco extraña y aún se inclinaba un poco, podía mantenerse de pie de manera muy estable. Zhu Yao silenciosamente tomó la decisión de que ella definitivamente corregiría su método de caminar. Bestia experta en hacer dinero debido a que había un pequeño rábano en la espada, la velocidad de vuelo de Zhu Yao evidentemente disminuyó. Su velocidad actual, que era incluso más lenta que la velocidad del arca celestial que montó antes, podría compararse con el paso de una tortuga. E incluso había cambiado de dirección de improviso. Como ella planificado en primero título abuelo Azura inscribe al pequeño rábano en la escuela. Chen Ning, la bestia desvergonzada, una vez más quiso usar la razón. De esa a lo largo del forma, y molestar su. Sin embargo, poco después de abandonar el bosque, se toparon con una persona. Él era un etapa azot deidad facultativo. Chen Ning pareció reconocerlo. Mirándolo desde lejos, sus cejas comenzaron a fruncirse y su expresión se volvió agresiva. Milord. Esa persona abrazó su puño y se inclinó hacia Chen Ning. Ni siquiera se inmutó ante Zhu Yao a su lado. Y una leve sensación de orgullo se podía ver débilmente en su rostro. Se ha preparado la conferencia de inspección del tesoro de este año. Milord, ¿se dirigirá inmediatamente a la isla Treasurevieu? No yendo. Chen Ning fríamente respondió con estas dos palabras. Esa persona parecía no haber esperado que Chen Ning diera esa respuesta y quedó momentáneamente estupefacta. Solo recuperó el sentido un momento después y lo persuadió. Milord, usted siempre ha sido quien supervisa personalmente la conferencia de inspección del tesoro de los años anteriores. Asistirán muchos tipos diferentes de personas, si Milord no va a estar allí, me temo que esta vez la conferencia de inspección del tesoro se volverá caótica y sería imposible continuar organizándola. Entonces, no anfitrión él. Ese practicante de la etapa Azot se puso rígido, como si no se atreviera a creer lo que oía. Con una mirada atónita, miró a Chen Ning, y cada centímetro de su expresión parecía como si estuviera gritando como tal. Milord, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, Milord? Esa siempre ha sido tu actividad más querida. Suficiente, si no hay nada más, date prisa y vete. Chen Ning parecía estar ahuyentando una mosca, mientras le golpeaba con las manos. Esa persona estaba completamente estupefacta y no importaba lo que pensara, no podía llegar a una conclusión. ¿Cómo es que mi señor se volvió así justo después de un solo paseo fuera de su territorio? No podrían haberlo tomado, ¿verdad? ¿Qué es esta conferencia de inspección del tesoro? Zhu Yao no pudo evitar preguntar. Chen Ning le sonrió y dijo sin pensar. No es nada. Es solo un lugar que vende algunos artículos pequeños. ¿Una reunión comercial, verdad? Preguntó Zhu Yao. Ella había sido en este mundo durante tanto tiempo, sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de dar un agradable paseo. Este no es a regular comercial reunión. Vidente eso ella. Estaba confundido, el practicante de la etapa Azot no pudo evitar levantar la cabeza y decir con una mirada orgullosa. Es una subasta que solo se organiza una vez cada 100 años por nuestro Q pabellón. Todo lo que salga a subasta serán tesoros raramente vistos. Hierbas raras, varios tipos de herramientas místicas de alta calidad y incluso pergaminos de antiguo místico letras podría ser obtenido como siempre y cuando tengas las piedras espirituales. Oh. Así que fue una subasta y también parecía de muy alta clase. Zhu Yao se volvió para mirar hacia Chen Ning. Ya que tienes asuntos que atender, entonces vete. No hay necesidad de despedirme.
Cuando escuchó esto, la cara de Chen Ning se hundió instantáneamente en los pozos más profundos. Antes, ella todavía no tenía ninguna razón para ahuyentarlo. Girando la cabeza, miró al culpable y capas de intención asesina emitidas continuamente. Ese practicante humano en etapa Azot quedó instantáneamente cubierto de sudor frío. Él simplemente estaba diciendo la verdad. ¿Qué palabras de su causado a él a paso en la mina terrestre? Solo entonces se giró para mirar a las dos personas al lado que actualmente estaban mirando a su señor. Él podría ser visto con a soltero mirada, eso el niño era mortal. Sin embargo, la chica al lado, en realidad no podía ver a través de su cultivo, y por lo que parece, ella debe ser al menos una practicante del alma naciente. Viendo cómo su señor la trataba con tanta importancia, ¿podría ser un semidios? En ese momento, pareció haberse dado cuenta. Pareció eso su caballero deseado para el otro fiesta a permanecer. Sacando a relucir su corazón persuasivo, rápidamente comenzó a remediar la situación. La conferencia de inspección del tesoro es muy animada. Compañero taoísta, ¿por qué no nosotros cabeza encima juntos a llevar a mirar? Tengo asuntos que atender. Aunque tenía un poco de curiosidad, le resultaba muy inconveniente traer un poco de rábano. La rama principal del pabellón Kiwo está justo enfrente, no le llevará mucho tiempo. Continuó con su persuasión. Después de todo, hay muchos tesoros que se exhiben. No solo hay tesoros únicos, sino que también hay abundantes registros de antiguas artes místicas. ¿Registros de antiguas artes místicas? Zhu Yao se sorprendió por un momento. Ella de repente recordó esa extraña sombra detrás Mumeiyan. Así es, dentro del salón de registros del pabellón Kiwu, hay varios registros de antiguas artes místicas. Contiene la colección de registros más completa de todo el mundo del cultivo. La guerra de separación de Mumeiyan y Yueangxin comenzaría oficialmente 100 años después. En este momento, ambas partes estaban en la fase de entrenamiento, acumulando su fuerza, donde ocasionalmente tendrían conflictos verbales. Respecto a estos, Zhu Yao no intervendría en absoluto. No podría correr 1000 millas para evitar que discutieran, ¿verdad? Además, Zhu Yao ya había tratado suficientemente con el preparativo ella necesario a hacer. Por eso, en este centenar años, por un momento, no tuvo idea de qué hacer con él. ¿Por qué no investigar esa sombra que le había estado dando muy malas vibras? Zhu Yao vaciló por un momento y miró hacia Chen Ning a un lado, cuyo rostro estaba lleno de expectativas. ¿La información que contiene el Record Hall es realmente tan completa? Chen Ning rápidamente asintió con todas sus fuerzas. Mientras exista en este mundo, el Record Hall tendrá un registro de ello. Especialmente el piso superior tiene varias artes místicas y textos antiguos que aún no han sido expuestos al mundo. A excepción de Milord, ¿no es el último piso un lugar al que nadie más puede entrar? Ese practicante de la etapa Azor de repente murmuró. Chen Ning instantáneamente se dio vuelta y lo fulminó con la mirada. Una vez más, en un instante, cerró la boca. Milord hoy da mucho miedo. En ese momento, sintió aún más curiosidad por la identidad de la persona a su lado. Vámonos entonces. Zhu Yao finalmente asintió y voló hacia la dirección de donde venía el practicante de la etapa Azot. Señor, espérame. Chen Ning siguió inmediatamente después. Ella felizmente. En cuanto al practicante de etapa Azot detrás de ellos, quedó atónito por cómo Chen Ning se dirigió a ella. Caballero, ¿cuándo hubo alguna vez otro señor por encima de él? Él había sido el gerente del Kiwu Pabellón para entonces muchos años, ¿cómo podría él? ¿No lo habías sabido? ¿No fue el pabellón Kiwu fundado por Milord? El gerente sintió eso, su cerebro era yendo loco. Una bestia demoníaca en el 10º puesto podría transformarse, y la vida útil de una bestia demoníaca siempre había sido más larga que la de un humano. Del practicante. Sin embargo, él era duro para a demoníaco bestia ascendiera, por lo tanto, muchas bestias demoníacas, antes de que terminara su vida útil, no ascenderían fácilmente al 11º rango. Porque el 11º rango significaba que habrían entrado en la etapa de ascensión, y no estaba claro cuándo se produciría la ascensión. Iluminación tribulación haría venir descendiendo abajo a ellos. Si su ascensión tuvo éxito, entonces todo estaría bien. Sin embargo, si su ascensión fallaba, sus almas se disiparían por los rayos. Sin embargo, la vida útil de una bestia demoníaca en el 10º puesto era simplemente demasiado larga. Naturalmente, uno se aburriría de vivir en un bosque durante un periodo de tiempo demasiado largo. Chen Ning fue uno de aquellos demoníaco ganado Oms era aburrido como infierno. Cuando él rosa el 10º rango, él transformado y comenzó, mezclándose con los humanos. Incluso tenía muy buena mentalidad empresarial y abrió una tienda en la ciudad de los practicantes humanos. Debido a que era una bestia demoníaca de alto rango, básicamente podía recoger al azar hierbas espirituales, medicinas espirituales o tesoros únicos en el bosque. Las otras bestias demoníacas tampoco se atrevieron a tener la más mínima objeción. Por lo tanto, naturalmente, su negocio se hizo cada vez más grande. En tan solo 10.000 años, el pabellón Kiwu se convirtió en el centro comercial más grande del mundo de cultivo. Cuando Zhu Yao llegó al llamado pabellón Kiwu, se llevó un buen susto. Como mucho, había pensado que sería similar a un supermercado a gran escala, solo para descubrir que el pabellón Kiwu en realidad se refería a una calle entera. Había innumerables tiendas que vendían talismanes, herramientas místicas, hierbas espirituales y bolitas espirituales en la calle. Zhu Yao miró en silencio a Chen Ning y al instante tuvo la sensación de estar mirando la cabeza de un conglomerado. Este completo calle tenía estado tomado por él. Y al escuchar lo que quería decir ese practicante humano en etapa Azot, esta era simplemente la rama principal.
En las otras ciudades de los practicantes, también había otras ramas. Zhu Yao de repente sintió a pequeño que produce picor por todas partes. Chen Ning, como bestia, tienes mucho éxito. ¿Alguna vez has considerado cómo se sienten los humanos? Entre ellos, el llamado Record Hall era un edificio de 5 pisos. El espacio que ocupaba no era enorme y, visto desde lejos, parecía una torre antigua. Después de entrar, se dio cuenta eso allá era otro dimensional espacio adentro, y parecía 2 veces más grande de lo que parecía afuera. El lugar estaba lleno de estantes, y cada estante tenía sus propios compartimentos pequeños, y encima de ellos había tablillas de jade que decían registros. Chen Ning presentó con entusiasmo cada piso. El primer piso estaba lleno en su mayor parte con varios registros diversos, los conceptos básicos de nivel básico para habilidades para la vida, como la creación de talismanes y herramientas, y las diversas artes místicas que los practicantes podían aprender desde la etapa de esencia hasta la etapa de fundación. En el segundo y tercer piso, las artes místicas que podrían aprenderse etapa de fundación y etapa Azot practicantes eran situado aquí, incluidos también los registros de habilidades para la vida de grado intermedio. El cuarto piso era, por tanto, el sector de alto nivel al que solo los practicantes del alma naciente podían acceder. Por lo tanto, el primer piso estaba básicamente lleno de gente, el segundo y tercer piso solo tenían unos pocos clientes, mientras que el cuarto piso estaba especialmente tranquilo. Lo más probable es que 1 o 2 clientes solo aparezcan una vez cada pocos años. En cuanto al quinto piso, era el piso privado de Chen Ning. La etapa de Azot gerente eso vino a acomodar a ellos dicho que nadie había entrado nunca antes. Mientras que en la actualidad, Chen Ning estaba invitando con fuerza a Zhu Yao a dirigirse a ese piso. Zhu Yao le puso los ojos en blanco y al instante se dirigió al primer piso. Tenía que encontrar información sobre esa sombra negra, no algún tipo de arte místico increíble. Por lo general, cuando uno alcanza el reino de un semidios, todas las artes místicas que deberían haberse conocido se han aprendido, por lo que, naturalmente, ella no las apreciaría. Además, aún tenía que terminar de leer los registros que su propio maestro le había dejado, ¿de acuerdo? Al ver los densos paquetes de tabletas de jade, Zhu Yao realmente se alegró del hecho de que habría algo tan útil en este mundo, como el sentido divino, y no había necesidad de que ella investigara un libro a la vez. Al barrer su sentido divino, básicamente pudo conocer la información aproximada grabada en cada una de las tabletas de jade. Zhu Yao caminó arriba y abajo del primer piso y miró especialmente para aquellos información eso eran relacionado a rumores y registros de criaturas únicas, pero todavía no podía encontrar la información que buscaba. Por eso, ella podría solo cabeza arriba el segundo piso. En el segundo piso era aún más simple. Aparte de místicas, solo había fórmulas. Después de 1 hora más tarde, básicamente había recorrido el primer al cuarto piso una vez, sin embargo, todavía tenía que encontrar una sola pieza de información sobre esa sombra. Señor, ¿por qué no nos dirigimos al quinto piso para echar un vistazo? Chen Ning sugirió una vez más con entusiasmo. El quinto piso está hecho de una colección de artes místicas perdidas que he reunido. Y hay muchos textos antiguos y andrajosos, junto con confidencial información. Hay definitivamente solo uno copiar, de cada, y forasteros hacernos saber acerca de a ellos. Zhu Yao frunció el ceño, ya que sentía débilmente que él era un poco confiable. La información de las cosas aquí disminuyó a medida que uno avanzaba. Arriba el pisos, especialmente el 4 piso, donde allá había solo unas pocas docenas de tabletas de jade en total. Se podría imaginar cuán pocas cosas hay en el quinto piso. Caballero, desde estás ya aquí, ¿por qué no cabeza encima a mirar? Vamos llevar a mirar entonces. En cualquier caso, ella era ya aquí. Solo entonces Chen Ning abrió felizmente el camino. El quinto piso podría ser dicho a ser mucho menor que el pisos bajo él, como básicamente era solo una pequeña sala de estudio. Lo que es diferente fue que, en lugar de tablas de jade como las de los pisos de abajo, aquí se colocaron libros o pergaminos. Sin embargo, los libros estaban ligeramente amarillentos. Aunque todos llevaban una formación protectora, parecían haber venido de una era muy lejana en el pasado. Cada soltero uno de libros aquí tiene estado reunido aquí, a través de grandes esfuerzos. Chen Ning dijo con una expresión alegre y, ostentosamente, comenzó a presentarlos. Cada uno de estos libros tiene su propia historia, y la mayoría de ellos provienen de ruinas antiguas que ya habían desaparecido. Ellos tener estado perdido para a largo tiempo, entonces ellos son muy preciosos. Kiwo, en taoísmo, es referido a igualdad de todas las cosas. Capítulo 113. Mundo Singularidad. Registro. Zhu Yao tomó con curiosidad un libro de cuero de color azul y en él estaban escritas estas palabras dinámicas: Récord Mundial de Singularidad. Los ojos de Zhu Yao brillaron y rápidamente los abrió. Shua, lo que se reveló fue un vívido diagrama de un cuerpo humano, y su rostro se oscureció instantáneamente. ¿Son tú cierto? Por supuesto. Chen Ning se alegró aún más al tocar el cuero de esos libros. Todos estos son tesoros entre los tesoros. Este libro también. Zhu Yao agitó el récord mundial de singularidad. El huevo de mamá. ¿Crees que esta anciana aquí no es capaz de ver que es porno después de cambiar a un personaje diferente? Chen Ning se sorprendió. La expresión alegre que tenía antes, instantáneamente explotó en un tomate maduro. Eso es o libro y no lugar el haya. Chen Ning le quitó el libro que tenía en las manos y trató de cubrirse. ¿Quién colocó esto aquí? Esa persona simplemente carece de moral. ¿Qué textos tan vergonzosos? Esto es demasiado escandaloso. ¿Qué tan escandaloso es? Si te atreves, no lo abraces con tanta fuerza. Zhu Yao le puso los ojos en blanco.
Luego giró la cabeza y continuó mirando los otros libros. Shen entonces vio un pergamino de tono negro. Una parte de las palabras escritas estaban completamente borrosas y apenas podía ver la palabra cronología. ¿Qué es esto? Zhu Yao lo recogió con curiosidad. El libro y los pergaminos aquí eran en su mayoría de color blanco o azul, solo este pergamino en particular era negro. Chen Ning se dio unas palmaditas en el récord mundial de singularidad en su pecho. Después de confirmar que lo había colocado bien, miró el pergamino en sus manos. Ese pergamino es una crónica escrita por los antiguos. Realmente no tiene ninguna utilidad, ya que es simplemente un registro de los acontecimientos que sucedieron hace mucho tiempo. Sin embargo, ese pergamino está hecho de hilo de jade tintineante, por lo que es muy precioso. Zhu Yao abrió el pergamino, solo para darse cuenta de que lo que estaba grabado no eran palabras antiguas, sino varias imágenes. Al inspeccionarlo cuidadosamente, una parte estaba formada por montañas celestiales y tierras de bendiciones, aunque también hay varios tipos. Había bestias demoníacas nunca antes vistas, y había bestias demoníacas que eran tan grandes como montañas, mientras que también había otras que eran tan pequeñas como gusanos. La mayoría de ellos tenían figuras extrañas y únicas. Cuanto más se leía, más feas se volvían las bestias demoníacas. Zhu Yao albergaba el pensamiento de que feo podría ser el último, y continuó leyendo, solo para darse cuenta de que el último estaba manchado de negro por una enorme mancha de tinta. Demonios, esta sensación de que el final estaba a la vista, solo para darme cuenta eso el autor tenía rabia, era simplemente también frustrante. En ese momento, Zhu Yao incluso estaba de humor para romper este pergamino. Aparte. Desafortunadamente, el desplazarse era también duro, y parecía que ser reforzado por algunas formaciones como él podría no incluso estar roto. Zhu Yao sintió un nudo en lo profundo de su corazón, cuando de repente, tiraron de la esquina de su bata. Cuando ella bajado su cabeza a mirar, Yue Jin Oms tenía estado, obedientemente siguiente por su lado, era despacio cabeceo arriba y abajo. Parecía que estaba cansado. Zhu Yao se puso en cuclillas y abrió los brazos frente a él. Yue Jin hizo una pausa por un momento. Su carita seguía tan impasible como siempre, pero reaccionó extremadamente rápido. Dando un gran paso hacia el frente, la abrazó por el cuello. Luego, Zhu Yao lo abrazó y acarició su cabecita. Duerme entonces. Solo entonces hizo el pequeño cifra relajarse, y tranquilamente fue en sueño profundo. Zhu Yao exhaló un suspiro. Este niño, Yue Jin, era demasiado obediente. No era ni ruidoso ni hablador. A veces, cuando se calmaba, su existencia podía incluso olvidarse inconscientemente. Señor, ¿deseas mirar esto también? Chen Ning de repente apareció abrazando a grande montón de antiguos pergaminos y libros en sus manos con halagadora expresión. Estos son toda mi preciosa colección. Zhu Yao miró en el grande a granel SOL la tenencia enfrente de su pecho. En saludos a su preciosa recopilación, ella en realidad hizo no tengo mucho interés en ellos. No necesidad, y tener a ir ahora. La expresión de Chen Ning se hundió instantáneamente y la miró con decepcionado mirar. ¿Hacer tú en realidad no deseara llevar incluso uno solo? La comisura de los labios de Zhu Yao se torció y no tuvo más remedio que recoger ese pergamino negro por buena voluntad. Entonces, ¿y voluntad llevar este? Chen Ning ojos instantáneamente brilló, y asintió apresuradamente. Todavía tengo asuntos que atender, así que me iré. Él no fue bien para el demoníaco bestia a ser también entusiasta. Zhu Yao, abrazado Yue Jin estrechamente, y izquierda Q pabellón. Volador en su espada, voló hacia Azureflix. A pocos minutos más tarde. ¿Por qué me estás siguiendo? Zhu Yao miró la figura detrás de ella y le empezó a doler la cabeza. Chen Ning respondió rotundamente. Este subordinado promete su vida para servir al señor. Atender su hermana. Este viejo dama no deseara seguidor en todo. Honestamente, ¿tú impreso sobre a mí, no lo he hecho tú? Zhu Yao realmente no sabía cuán efectivo era el llamado linaje de dragón hacia las bestias demoníacas. ¿Por qué, mientras liberara su aura de dragón, sería perseguida? ¿Por semejante demoníaco ganado eso haría molestar su Anofin? No se iría después de una paliza, ni se movería de un regaño. No importa cuán horribles fueran sus palabras, él aún respondería con una sonrisa. Mientras el señor así lo desee. Entonces, rollo en el suelo. Y en el fin, él en realidad fue a rollo en el suelo, antes él continuó siguiéndola. Zhu Yao ya no tenía ideas, por lo tanto, solo podía permitir que Chen Ning la siguiera hasta vuelo azul. En tan solo unos pocos años, Azureflix ya había adoptado una apariencia completamente nueva. Los terrenos en ruinas que habían sido arrasados y destruidos por los practicantes herejes en aquel entonces ya habían cambiado a una vista diferente. Aunque los rastros de reparaciones podrían aún ser visto en todos lados, el lugar era completado con vitalidad. Sin estar seguro de si fue porque Sesame había sentido su presencia, cuando Zhu Yao llegó a la cima de la montaña, los 83 pequeños rábanos, incluidos Yu Yao y Sesame, ya se habían parado ordenadamente en la plaza frente al salón principal, esperando su llegada. Saludos al maestro de secta. Una voz resonante y colectiva sonó, mientras todos se inclinaban hacia ella juntos. Bien niños y chicas. Zhu Yao saludó su mano. Ella entonces comenzó a tamaño arriba el multitud de pequeños rábanos. No, ya no se les podía llamar rábanos. Evidentemente, cada uno de ellos había crecido en una sola cabeza, y el más joven de ellos ya tenía 10 años. Maestro. Yu Yao fue sin duda la más feliz, ya que se acercó apresuradamente. Solo para cruzarse en el camino. Una figura blanca brilló y él se abalanzó derecho hacia Zhu Yao.
Amante, miau. Zu Yao pisó a el lado. ¡Pam! De Sésamo rostro hecho contacto con el suelo. Sin embargo, sin pensarlo, se arrastró y abrazó su pierna. Señora, la pequeña bestia realmente te extrañó. Largarse. Zu Yao quería sacar su pierna con todas sus fuerzas. Sin embargo, no asunto que ella hizo, ella era incapaz de él. Infierno, Sésamo. Hacer tú tener a ser este desvergonzado cada soltero cuando apareces. Justo cuando Zu Yao estaba a punto de adoptar un enfoque más contundente, Yue Jin, que estaba en sus brazos, se despertó repentinamente mientras se frotaba los ojos. Sus piernas se movían, como si quisiera bajar. Por lo tanto, Zu Yao instintivamente soltó su mano. Y así, con sus piececitos, pisó directamente la cara de Sésamo. Sésame instantáneamente soltó sus manos y comenzó a llorar en la esquina, mientras se sostenía la cara que estaba impresa con 2 huellas de pies. Buen trabajo. Zu Yao le dio el visto bueno al pequeño Yue Jin. Sin embargo, él simplemente miró con la mirada vacía en su, antes él espontáneamente tirado en la esquina de su bata. Maestro, ¿estas 2 personas lo son? Yu Yao miró a las 2 personas. Detrás su, y simplemente ignorado de Sésamo desvergonzado. Acción. Eso es bien, ella era ya usado a él. Hablaré de este asunto más tarde. Zu Yao saludó a los pequeños rábanos y, al mismo tiempo, comenzó a examinar su tarea. Probablemente porque ella era presente este tiempo, el pequeño los rábanos trabajaron especialmente duro en sus partidos de práctica. De hecho, el viaje de Zu Yao a la secta celestial Indo esta vez ni siquiera representó un total de 10 días. Incluyendo a Wu Song, entre ellos ya había 5 personas que habían construido su fundación. Y, allá eran incluso 10 ons eran en el 10º nivel de esencia. Él pareció como, en menos que 2 años, a medio del pequeño los rábanos aquí habrían construido su base. Parecía que el método de entrenamiento en grupo era realmente factible. No solo fue efectivo en batallas reales, sino que también fue extremadamente bueno para elevar el nivel de cultivo. Aunque todos tenían diferencias en su velocidad de cultivo, la diferencia entre los del mismo equipo no fue significativa. Después de que Zu Yao terminó de examinar su tarea, casualmente puntiagudo afuera a pocos enmiendas, y el cielo tenía ya empezado a oscurecer. De este modo, ella dispersó a todos, y tenía Wu, Canción y Yulu ingresar al principal sala. Les dio a Yue Jin y Chenmin algunas presentaciones sencillas. Ella no expuso la identidad de Chenmin como una bestia demoníaca y simplemente sacó a relucir sus asuntos como comerciante. Sin embargo, naturalmente, este asunto no se le podía ocultar a Sésame. Después de todo, el propio Sésame era una bestia demoníaca y durante mucho tiempo había descubierto su verdadera identidad con una sola mirada. Agregando que él también era una bestia demoníaca en el 10º lugar, lo veía aún más como una monstruosidad. Desde que estuvieron en la plaza antes, los dos se habían estado mirando durante mucho tiempo. Zu Yao podía incluso ver débilmente las chispas que volaban entre sus ojos, aunque básicamente no había ningún sentimiento gay. Zu Yao suspiró. En comparación con esa pareja, se podría decir que Wu Song y Yuluo tenían sentimientos que habían durado mucho tiempo. Especialmente los contactos visuales que hacían de vez en cuando, donde uno de ellos miraba al otro con amor mientras el otro miraba tímidamente, básicamente podían cegar los ojos de un solo solitario. Zu Yao, que era esa solitaria, silenciosamente bajó la cabeza y miró en Yue Jin aunque tenía ya caído dormido en su abarcar. Está bien entonces, ella podría apenas ser considerado como uno de un par. Y en realidad extrañar maestro. Ustedes dos también deberían estar cansados, continúen entonces. Deja de hacerle daño a este soltero solitario cuyo amor platónico estaba en un lugar diferente. Yuluo, empaca, mañana regresaremos a la secta Ancientil. Yuluo se sorprendió. El rostro enrojecido que tenía antes palideció un poco al instante. Wu Song intercambió miradas con ella antes de salir. Maestro de secta, este discípulo todavía tiene algunas incertidumbres con su cultivo y requiere que su hermana marcial mayor le proporcione más consejos. Si es posible, si posible. Zu Yao se rió entre dientes. Si posible que... Wu Song parecía tener un poco de miedo al mirar su expresión y solo tartamudeó un momento después. Si es posible que ella que se quede aquí unos días más, para guiar a estos no, a los discípulos. Zu Yao lo miró. Oh, ¿tratando de quitarme a mi discípulo? ¿Cómo puede ser tan fácil? Azureflid se estableció recientemente y hay muchos asuntos que atender. Solo tengo a esta preciosa discípula mía, ¿cómo puedo soportar que ella se quede aquí para sufrir? Maestro, no tengo miedo de sufrir. Yuluo expresó apresuradamente. Cuidaré bien de la hermana marcial mayor. Wu Song inmediatamente habló también. ¿Cómo vas a cuidar de ella? ¿Y por cuánto tiempo? Zu Yao continuó con sus preguntas. Naturalmente, el más extenso marcial superior hermana es deseoso a quédate, el más extenso y voluntad llevar cuidado de su. Nunca a traicionar su. Naturalmente. Bien. Zu Yao le dio unas fuertes palmaditas en los hombros. Entonces te entregaré a mi discípulo. Te estoy mirando, ¿vale? Correcto. Será mejor que prepares una dote mayor. Wu Song se sorprendió, solo un momento después entendió que ella quiso decir. Instantáneamente, su rostro sonrojado. Miró lentamente hacia Yu Yao, y después de ver que su rostro estaba incluso más rojo que su, él reveló a tonto sonrisa. Maestro, Yu Yao actuó como si estuviera furiosa y la miró fijamente. Tú de hecho convertirse avergonzado en a tiempo como este. Si usted tener el capacidad, no reír. Solo estoy diciendo la verdad. La persona con la que Wu Song desea casarse es la hija del maestro de la secta de la antigua colina, ¿sabes? Debe mostrar algo de sinceridad, ¿verdad?
Maestro. El pequeño rábano estalló. Muy bien, podemos volver a hablar de este asunto en el futuro. Fuyao rizado sus labios. Ella debe aún dar canción alguno tiempo a ahorrar arriba dinero, ¿bien? Ella se preguntó justo cómo Cimes reaccionaría si él era a saber de este pedazo de noticias. Pensamiento sobre esto, ella realmente lo esperaba. Después de eso, les instruyó sobre los asuntos de la secta que se acumularían en los próximos días, antes de que salieran a buscar una residencia para Chen-Ning. Sésamo, quédate atrás. Capítulo 114. Cambiar mapas para luchar contra las turbas. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, los ojos de Sésame brillaron y se llenaron de lágrimas sospechosas. Señora, simplemente sabía que todavía me amas. Pensándolo bien, tú también puedes ir. Miau Sésame ya había abrazado su muslo con una expresión emocionada. Después de ser expulsado, todavía se adelantó para abrazarlo nuevamente. Solo cuando ya no vio a las 3 personas que se fueron, gritó. Señora, ¿cómo puede ser tan despiadada y tan injusta? ¿Cómo puede conservar otras bestias además de Sésame? ¿Onsizo y mantener? ¿Eh? ¿No tú llevar en eso 10º clasificado bestia? Acogí a tu hermana. ¿Cómo podía expresarlo de la manera en que ella había acogido a una amante? Entonces, amante, ¿por qué hizo tú traer a él atrás? Zuyao en realidad tenía sus propios planes para traer a Chen-Ning aquí. No fue fácil formar una secta, especialmente para alguien como ella que era especialmente rica, pero sin un centavo. Aunque Chen-Ning era demoníaco bestia, él era después todo, rico. Edificio a buena relación para conseguir algún patrocinio, también fue una muy buena elección. Entonces, por último, el razón era. Porque eran pobre. Sésamo. Levántate, tengo algunos asuntos que preguntarte. Este hábito suyo de abrazar los muslos, ¿cuándo podría deshacerse de él? Zuyao primero lanzó un encantamiento de sueño profundo sobre Yue Jin, antes fundición a blindaje formación en el principal sala con sellos de mano. Sésame, ¿sabes qué tipo de artes místicas, de herramientas místicas, pueden existir como una sombra? Ni siquiera fue capaz de encontrar una sola clave acerca de esa sombra en Kyu Pabellón. Mayoría, probablemente, incluso si regresara a la secta ancientil, le sería imposible obtener resultados con su investigación. Aunque Sésame era una bestia demoníaca, después de todo, descendió del reino superior, por lo que las cosas que sabía eran más profundas que la mayoría. ¿Sombra? Sésame se sobresaltó por un momento. ¿Qué tipo de sombra? Es capaz de adherirse al cuerpo de un humano y, a primera vista, parece similar a un fantasma. Zhu recordó la mirada de esa sombra. Sin embargo, no tiene las características de un fantasma, es como si fuera una sombra humana, y tiene una figura correspondiente a la de un humano. Sésame sintió la seriedad de sus palabras y reflexionó con la cabeza gacha. Nunca he oído hablar de una sombra con esas características, y nunca he oído hablar de la existencia de tales artes místicas. Un arte místico activo regular a largo plazo generalmente prioriza la latencia, si tiene una forma materializada, entonces eso el arte místico se considera una irregularidad. ¿Qué pasa si el usuario no puede verlo? Esa sombra a menudo se arrastraba hasta los oídos de Mumei-yan y parecía estar conversando con él. Sin embargo, generalmente, cuando uno habló, él era humano. Instintivo comportamiento a doblar a mirar en el fiesta Oms era discurso. Sin embargo, Mumei-yan no lo hizo. Parecía que incluso la propia Mumei-yan era incapaz de ver esa sombra negra. Otras personas tampoco tuvieron ningún tipo de reacción, excepto ella. ¿Es posible que esté relacionado con un arte místico de tipo posesión? Y esa sombra está extremadamente alerta. Incluso es capaz de sentir fácilmente a un semidios. Esa sombra parece estar emitiendo un poder que me hace sentir incómodo. En teoría, en aquel entonces, ella ya era así de cautelosa. Incluso última etapa semidioses haría no tener estado capaz sentirla, sin embargo, esa sombra logró darse cuenta de ella. Y sufrió heridas con solo una sola mirada. Sésame de repente abrió mucho los ojos y su expresión estaba un poco pálida. En ese caso, a menos que ya hubiera ascendido, Zuyao era sorprendido. ¿Estás dicho, alguien descendió al reino inferior? Sésamo asintió con la cabeza, justo cuando él era acerca de agregar en. De repente, una corriente de viento pasó y Zuyao sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Por reflejo, ella instantáneamente convocó a defensivo barrera, sin embargo, ella era forzado atrás unas decenas de metros por una fuerza gigantesca. Zuyao simplemente sintió un ruido sordo en su pecho. Un fuerte olor a sangre surgió, y ella solo logró reprimirlo después de usar todas sus fuerzas. Una risa extraña sonó de repente dentro de la habitación. Se sentía siniestro y oscuro, e incluso la temperatura había bajado bastante al instante. Onsesel. Sésame instantáneamente volvió a su forma original, y en ese momento, llenó la mitad de la mitad. Sin embargo, no importa lo que hizo, no pudo encontrar la fuente de ese repentino estallido de fuerza. Él era incapaz de ver él, sin embargo, Zuyao podría. A persona era, actualmente de pie bien en el centro del sala. No, eso no podía ser considerado como un humano, más bien, era solo una sombra. Esa sombra era como una ola de agua, temblando. Sin embargo, el aura emitida por su entorno era especialmente escalofriante. Incluso aunque ella era apartado entonces lejos de él, todavía podía sentir débilmente una intención escalofriante que actualmente estaba atravesando sus huesos. Esta era definitivamente esa sombra que había estado siguiendo a Mumei-yan. Pero, ¿por qué apareció aquí? Y, en el momento en que llegó, fue directo a matar. Sésame todavía estaba dando vueltas al azar por el pasillo, como si estuviera tratando de encontrar su objetivo de ataque.
Esa sombra inclinó ligeramente su cabeza hacia arriba. Aunque Zhu Yao no pudo ver su expresión, aún pudo sentir que definitivamente tenía una expresión burlona. Zhu Yao no dudó en lo más mínimo e instantáneamente convocó su propia intención de espada. Circulando todos los energía espiritual en su cuerpo, cargó directamente hacia la sombra. En el centro del sala. El iluminación fénix eso era. Convocado, transportado el poder de a semidios, y él voló rápidamente terminado. Ella era incapaz de discernir el fortaleza de este sombra, entonces, solo podía esperar una muerte de un solo golpe. Todo el salón se inclinó instantáneamente. El camino que había tomado el fénix abrió una enorme grieta, cuando el fénix instantáneamente penetró a través de esa sombra. Zhu Yao, sin embargo, quedó atónito. No experimentó ni la más mínima retroalimentación que significara que había golpeado con precisión. Esa sombra no tenía forma física. ¿Qué era Yendo En? Oh, esa risa extraña, una vez más sonó afuera. En el lugar donde la sombra desapareció antes, se estaba reuniendo una sustancia negra, restaurando instantáneamente la figura de la sombra negra. El infierno, ¿justo qué infierno es esto? Antes de que Zhu Yao pudiera siquiera recordar su intención de espada, con un suave ola de escuerpo, esa sombra tenía de hecho apareció justo enfrente de ella. Zhu Yao solo pudo levantar una barrera defensiva una vez más, sin embargo, no pudo bloquear completamente su ataque. Y luego, debido a que incluso tenía a Yue Jin en sus brazos, solo pudo girar su cuerpo para proteger a Yue Jin, y la sombra la golpeó justo en la espalda. El verdadero Qien Sudantian se dispersó instantáneamente y ya no se pudo reunir. Yue Jin también se despertó en este momento. Como si hubiera sentido la situación actual, su carita se llenó de horror. Sus manitas tocaron el pálido rostro de Zhu Yao. Todavía no sabía cómo hablar. Rugido. Sésamo también reaccionó. Después de adivinar la posición del oponente, inmediatamente atacó a unos centímetros de distancia de Zhu Yao, solo para ser inmediatamente enviado volando con un movimiento de la mano de la sombra. El sombra aún emitido afuera esta extraño espeluznante risa. Como si fuera curioso, se estiró hacia adelante y midió a Zhu Yao. Como primero pensamiento, tú poder ver a mí, no poder tú. Jejejeje, entonces no puedo dejarte vivir. Zhu Yao quería levantarse, sin embargo, debido a que su Dantian estaba destrozado, ni siquiera podía reunir la más mínima parte de su mística. Potestades, y podría solo mirar en cómo esa sombra levantó la mano. Zhu Yao incluso tenía ganas de maldecir ahora. El infierno. ¿Qué tipo de enemistad tenemos? ¿Por qué tuviste que matarla solo porque ella era capaz de ver tú? Ya no pudo reprimir el ruido de sangre en su pecho, escupió una enorme bocanada de sangre. Huevo de mamá, incluso si tengo que renovarme a la versión 5.0, esta anciana aquí todavía quiere escupirte en la cara antes de que me desconecte. Zhu Yao había creído que definitivamente no sobreviviría después de recibir este golpe. Ella no tenía miedo a la muerte, ella era justo incierto, si el sombra era aquí especialmente a matar, este asunto implicaría al resto de los discípulos de Azureflid como bueno. Si el 80 extraño pequeño rábanos eran a ser herida por este asunto, no podría sentirse cómoda durante toda su vida. Justo cuando esa sombra se acercaba, centímetro a centímetro, y en ese momento cuando él era cerca de hacer contacto con su. De repente, una deslumbrante luz dorada salió de su pecho, obligando a la sombra a retroceder unos pasos. ¿Qué es eso? Esa sombra pareció a ser atemorizado. Sin embargo, esa luz se volvió aún más brillante e instantáneamente envolvió al completo colapsando sala. Incluso esa sombra era engullido por la luz también. Zhu Yao no pudo evitar cerrar los ojos ante la luz penetrante, pero por un instante, bajó la cabeza y entrecerró los ojos ante esa cosa que brillaba en su pecho. Él era eso negro desplazarse, ella recibió de Chen Ni. Bajo el resplandor del fuerte luz, Zhu Yao tenía a Kayala ojos, y ella solo recuperado después a bien mientras. Despacio, ella abrió sus ojos. Solo para darse cuenta de que en realidad habían cambiado de mapa y llegaron a un lugar extranjero. Esto parecía ser las profundidades de una montaña, ya que había muchos árboles enormes que atravesaban las nubes, que ella nunca había visto antes. Sésamo. Zhu Yao miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que actualmente estaba acostado en algún lugar no lejos de ella. Actualmente se estaba adaptando a la luz y, lentamente, se puso de pie. ¿Una formación de teletransportación, es eso? Sonó una voz fría y siniestra. Demonios, es esa sombra otra vez. ¿Por qué aparece en todas partes? No puedes escapar, debes morir hoy. Esa sombra una vez más flotó. Las pocas partes de su cuerpo que habían sido dispersadas anteriormente por los rayos de luz, actualmente se estaban regenerando. En a lento paso. Como aunque él era tomando en él, energía espiritual de los alrededores, su cuerpo se volvió más firme a medida que pasaba el tiempo. Levantando una de sus manos, una tenue luz púrpura se reunió en la palma de su mano. Sésame se dio la vuelta y saltó también. Aunque no pudo ver la sombra, con una intención asesina tan obvia, aún podía hacer una estimación aproximada de su posición. Zhu Yao podía sentir la presión emitida por la luz púrpura, y no tenía fuerzas para resistirla. Incluso después de cambiar de mapa, todavía no podía escapar del destino de ser asesinada, ¿no era así? Si lo hubiera sabido, habría despedido a Yue Jin. Por primera vez, Zhu Yao sintió que su velocidad de cultivo era también lento, a el punto donde ella tenía completamente no fuerza para resistir. Justo cuando esa luz violeta estaba a punto de golpearla, de repente, un ruido agudo y estridente sonó en sus oídos. Ese ruido fue extremadamente fuerte, como si pudiera penetrar sus tímpanos. Los oídos de Zhu Yao temblaron por el fuerte ruido.
Una bestia demoníaca con forma de serpiente repentinamente apareció, en ningún lugar. Abriendo su enorme boca llena de dientes afilados como navajas, él poco hacía eso sombra. Su velocidad era extremadamente rápido, hasta el punto en que era imposible ser atrapado. El sombra pareció a no tener esperado eso a demoníaco bestia lo haría ser presente en este lugar. Él apresuradamente esquivado a pocos metros de distancia, pero una parte de su cuerpo todavía estaba esparcida por esa bestia demoníaca. La luz violeta en la mano de la sombra fue arrojada accidentalmente a esa serpiente. Antes de que esa luz púrpura pudiera siquiera aterrizar sobre la bestia demoníaca con forma de serpiente, esa bestia demoníaca de repente abrió mucho la boca y se tragó esa bola de luz que parecía bastante increíble. Y entonces él eructó. Zuyao y su pequeño compañeros eran todo estupefacto. Incluso esa sombra quedó atónita, como si las palabras "esto es imposible" hubieran aparecido en su rostro. El infierno, justo qué amable de demoníaco bestia era este. Roar, la bestia serpiente una vez más emitió un largo grito. Como si se hubiera vuelto adicto a comer ese color púrpura, comenzó a perseguirlo. El sombra ataque él. El sombra de este modo podría solo continuó esquivando, ya que sus artes místicas parecían ser completamente ineficaces contra esa bestia demoníaca. Continuó siendo perseguido de arriba a abajo y por todos lados. Zuyao sintió en silencio que era hora de que ella se retirara por un momento. Llevando a Yuejin, justo cuando planea irse, de repente, una vez más escuchó otro fuerte rugido. De repente, otra bestia demoníaca llegó volando desde el cielo. Esta bestia demoníaca era terriblemente enorme, y el ala que tenía en realidad no era más que un trozo de hueso esquelético blanco y grueso, sin embargo, aún podía volar de manera estable. Lo más probable es que fue atraído aquí por los ruidos de la batalla, mientras cargaba directamente hacia la dirección de la bestia serpiente y la sombra. Se podría decir que la batalla que se desarrolló fue tremendamente catastrófica. Zuyao y los otros dos, los peces del estanque que se vieron afectados, solo pudieron esquivar los árboles gigantes que derribaron y las piedras voladoras que se esparcieron durante su batalla. Capítulo 115. El excelente escapar, pero ese no fue el final para ellos. Después de atraer a un segundo, naturalmente, también habría un tercero, un cuarto y un quinto. Varios tipos de bestias demoníacas se reunieron desde todas direcciones. Mirando la sombra como si fuera un trozo de carne, ellos comenzó a tirar ondas después ondas de ataques. Algunos de ellos atacaron la sombra, mientras algunos comenzaron a masacrarse unos a otros. Zuyao de repente imaginó como si bestias demoníacas estuvieran asaltando una ciudad. Ella nunca antes había visto una sola de estas bestias demoníacas, y podía garantizar que ni una sola persona en todo el mundo del cultivo había visto tales bestias demoníacas antes. Sin mencionar que ella fue incapaz de discernir justo qué rangos el demoníaco ganado poseído. Aunque claramente no poseía ni un solo indicio de aura tiránica, su fuerza era un poco aterradora. Si cualquier uno de estos eran a descender en el cultivo mundo, simplemente se convertiría en una existencia que podría matar cualquier cosa con un solo golpe. Incluso algo tan fuerte como esa sombra, era claramente incapaz de vencer a una multitud de tales bestias demoníacas. Esquivar parecía convertirse en difícil para él como Escifra era convirtiéndose más débil. De todo el masticación. Todavía, más y más demoníaco las bestias continuaron llegando. Al principio, Zuyao se escondía y buscaba lugares a donde huir con todas sus fuerzas. Sin embargo, no importa cómo se retiró, todavía no podía abandonar el campo de batalla. Cuando finalmente logró alejarse lo suficiente, se topó cara a cara con una bestia demoníaca que acababa de ser atraída. Esa bestia era tan robusta como una montaña. Todo su cuerpo estaba cubierto de rocas y parecía una bestia de piedra. Su par de brillantes ojos rojos la miraban fijamente. En ese momento, Zuyao tenía un malo premonición. Incluso esa sombra no pudo vencer a estas bestias demoníacas, definitivamente sería basura en esta situación. Señora, apúrate, apúrate, libera tu aura. Dándose la vuelta, recordó Sésame. Ah, claro, ella era de la raza dragón, bestias demoníacas que instintivamente temido su. Zuyao hizo no dudar. Suprimiendo el intenso dolor en su pecho, ella ha liberado su dragón aura con todas sus fuerzas, e incluso la expandió hasta su límite. En un instante, el lugar pareció haberse calmado por un momento. No se escuchó ni un solo ruido. Incluso las bestias demoníacas que estaban peleando en una acalorada batalla con la sombra en el otro lado, tenía extrañamente interrumpido como bueno. Zuyao simplemente sintió un escalofrío recorriendo su espalda, como si acabara de escuchar un petardo de felicitación. Hay algo apagado con esta reacción. Roar. Rugidos resonantes abarcaron el cielo y la tierra. Las bestias demoníacas que antes se agolpaban alrededor de la sombra, de repente cambiaron de objetivo y atacaron hacia ella. Diablos, ¿qué pasó con la prometida supresión de los linajes? Zuyao saltado sobre de Sésamo atrás, y gritó fuerte. Correr. ¿Qué pasó con la forma más básica de confianza entre humanos y bestias? Liberar su hermana dragón podría, maldita sea. Con un batir de sus alas, como una flecha curva, Sésame voló con todas sus fuerzas. Imágenes rotas llenaron los alrededores. La multitud de bestias demoníacas también reaccionó, mientras dejaban escapar varios rugidos. Dejando a un lado la sombra por la que estaban peleando antes, comenzaron a perseguir a Zuyao como patos tontos. Aprovechando esta oportunidad, la figura de la sombra brilló y al instante desapareció como niebla. Amante, ¿qué son nosotros yendo a hacer? Sésamo era acerca de a llorar. ¿Qué diablos eran estas bestias detrás de ellos?
Él había sido un bestia para semejante a largo tiempo, todavía, él tenía nunca visto ganado que se parecían a ellos. Y sus habilidades eran absolutamente perversas. Continúa volando, usa toda tu energía espiritual. Respondió Zhu Yao. Colocación Yueying por su lado, ella entonces comenzó a ajustar, sí misma. El golpe de la sombra simplemente llegó demasiado repentino y ella no preparó ninguna defensa de antemano. Su Dantian tenía ya estado completamente roto, y el espiritual, la energía en su cuerpo, se movía al azar en su interior. Aunque varios meridianos de su cuerpo ya se habían roto, todavía intentaba guiar la energía espiritual fuera de su cuerpo. Sin embargo, él era completamente ineficaz, y él en cambio empeoró sus heridas. Como si no pudiera contenerse, la sangre fluía continuamente desde la comisura de sus labios. Señora, están a punto de alcanzarnos. Las filas de las bestias demoníacas detrás de él eran evidentemente mucho más altas que las suyas, y quedar atrapado era un problema que seguramente sucedería. Sigue así por un tiempo más. En momentos como este, ella solo podía hacer una lucha desesperada. Zhu Yao apretó los dientes y retrajo su aura. Usando toda su fuerza de voluntad para envolver la energía espiritual en su cuerpo, trató de formar una formación. Como era de esperar, fue ligeramente efectivo, ya que ni siquiera un momento después, se formó una formación roja debajo de ella. Su Dantian se había hecho añicos y agregó que había perdido el control. De su espiritual energía, Zhu Yao's cuerpo era básicamente en espasmo por el dolor. Podía sentir sus propios meridianos abriéndose centímetro a centímetro debido a la azarosa energía espiritual, pero no se detuvo. En el momento en que ella se detuviera, perderían por completo su vida y serían tragados vivos por las bestias demoníacas detrás de ellos. Aunque fue un mero instante, pareció tan largo como un siglo entero. Finalmente, la formación se completó. Mientras que una bestia de hueso voladora ya los había alcanzado, y con la boca bien abierta, se abalanzó hacia ellos. Reuniendo energía espiritual dentro de su dedo índice, escribió una inscripción en la formación. Luego, con una sola mano, presionó la inscripción. Vacío, activa. En un instante, un agujero negro pareció haber aparecido desde la propia formación. Instantáneamente se tragó a la bestia y a las dos personas y desapareció en el aire. Mientras que esa bestia de huesos había crujido sobre vacío aire, y como él furiosamente movido sobre sus alas, él dejara fuera a clamoroso rugido. Lo que Zhu Yao lanzó fue una formación de teletransportación del vacío. Con un teletransportación formación como apoyo, ella cortara a través del vacío en el espacio. Podría enviar instantáneamente al usuario a 1000 kilómetros de distancia, y porque él era de un solo uso formación, el puerta se cerraría en el instante en que se completara la teletransportación. Esta formación de teletransportación, sin embargo, tuvo cierta reacción. Si fuera en el pasado, a ella básicamente no le importaría una reacción tan pequeña. Pero en este momento, ella estaba herida en primer lugar, sin embargo, aún así activó con fuerza la formación. Esa reacción se amplificó instantáneamente en numerosas ocasiones, y sintió como si le hubieran cortado los órganos. Como un grifo abierto, vomitó varias bocanadas de sangre. Incluso su sentido divino había comenzado a doler con un dolor punzante. Yueying se arrastró junto a ella y tiró ansiosamente de la esquina de su ropa. Señora Sésame también volvió a su forma humana, mientras se agachaba y la abrazaba. Zhu Yao respiró profundamente muchas veces antes de poder recuperar los sentidos. Extendiendo su mano, acarició la cabeza de Yueying y le dirigió una mirada consoladora. ¿Dónde son nosotros bien ahora? Sésamo inspeccionado sus alrededores. Y poder no más extenso sentir la presencia de aquellos demoníaco ganado. Mayoría probablemente, nosotros tener ha sido enviado a algún lugar muy lejano. Sésame, sobre esas bestias demoníacas, ¿las reconoces? Sésamo sacudió su cabeza. Sésamo tiene nunca visto semejante bestias demoníacas, y nunca había oído hablar de ellas tampoco. ¿Qué diablos es este lugar? Incluso ella buscado a saber qué este lugar era. ¿Por qué estuvieron aquí en el momento en que brilló esa luz dorada? Claro, ella parecía haber notado que la luz era emitida antes por ese pergamino negro. Zhu Yao de modo subconsciente tocado su pecho, solo a darse cuenta que el pergamino había desaparecido hacía mucho tiempo sin dejar rastro. Podría él ser. Parecía que habíamos entrado en el mundo de ese rollo de imágenes. Chen Ning había dicho una vez que era un pergamino que provenía de la era antigua, y que las bestias demoníacas dibujadas allí se habían extinguido hace mucho tiempo. Al principio, incluso había pensado que el pergamino era similar a una enciclopedia normal sobre animales, solo que era una versión antigua. Sin embargo, evidentemente, ese pergamino solo había brillado después de que su sangre lo manchara. Luego fueron trasladados a él. En ese caso, eso básicamente no era una enciclopedia, sino muy probablemente un pergamino sellado. Y esas bestias demoníacas eran exactamente las que habían sido selladas en este mundo. Luego, Zhu Yao le dio a Sésame una explicación aproximada sobre el pergamino. Parece como el sello de este desplazarse es extremadamente fuerte. Anteriormente, esa formación suya era capaz de atravesar el vacío en el espacio, sin embargo, todavía estaban en este mundo. Parecía que romper el vacío en el espacio tampoco era un método viable para regresar a su mundo anterior. Sésamo frunció el ceño como bueno. Entonces, ¿cómo son nosotros yendo a dejar este lugar? Zhu Yao bajó la cabeza y reflexionó. De repente, recordó el negro entintado mancha, eso era cerca el fin del rollo. Vayamos a la parte más profunda de este mundo. Quizás tengamos otro hilo de esperanza para sobrevivir. Comenzaré a moverme ahora mismo. Este lugar era simplemente demasiado peligroso. Cualquiera de las bestias demoníacas aquí pudo tragárselas enteras.
Sesame asintió y volvió a su forma anterior. Después de ocultar su propia presencia, indicó a Zuyao y Yueyin que subieran. En el momento en que estaba a punto de volar, de repente, sonó un rugido estridente que podía hacer que a uno se le erizaran los pelos. El infierno es próximo de nuevo. Persiguiéndolos había un pájaro enorme que estaba completamente envuelto en llamas negras. Su figura era extremadamente grande. La verdadera forma de Sésame ya podría considerarse enorme, sin embargo, esta ave en realidad era más de 10 veces su tamaño. De un vistazo, parecía como si estuviera a punto de cubrir la mitad de todo el cielo. Y el ruido que hizo ese pájaro fue único. Cada voz que emitía se sentía como si innumerables cuchillos afilados estuvieran atravesando directamente hacia ella. Incluso la propia Zuyao apenas pudo aguantar, y solo pudo sellar los 5 sentidos de Yueyin, evitando que recibiera heridas por sus rugidos temblorosos. El pájaro no volaba precisamente muy rápido, pero debido a su figura era también enorme, con la solapa de esas alas, él podría traer sobre una enorme turbulencia en el aire. Aunque corrían al frente, aún se verían afectados por el flujo de aire, lo que haría que su velocidad disminuyera. Sésame, usa tu energía espiritual para envolver tu entorno, evitará que te afecte el flujo de aire. Cuando Sésamo escuchó esto, inmediatamente actuó en consecuencia. Como era de esperar, después de aislar el flujo de aire en los alrededores, fue no más extenso afectado por el gigantesco pájaro. Su velocidad era mucho más rápido que antes, mientras se alejaba cada vez más del pájaro gigantesco. La bestia demoníaca parecía haberse dado cuenta de este punto también, ya que su rugido se volvió aún más ansioso. De repente, él abrió eso grande boca él tenía, solo a ver a destello, de iluminación adentro él. A masa de color blanco iluminación comenzó a crecer dentro de su boca. Es un relámpago. Sésame también se puso ansioso. ¿Quién hubiera pensado que a esta ave en realidad se le atribuía el rayo? Además de las bestias relámpago, en realidad hay bestias demoníacas atribuidas a relámpagos en este mundo. Esto era ilógico. Las bestias demoníacas eran innatamente débiles contra los rayos. No importa cuán duro sea el cuerpo de Sésame, aún sería incapaz de bloquear un ataque relámpago de esta bestia demoníaca, que era clasificado más alto que a él. Incluso su voz tenía comenzado a temblar. Ese pájaro ya había escupido esa bola de relámpago y fue disparada directamente hacia ellos. Amante. En esta intensa situación, Zuyao podría solo inmediatamente tomar su forma de dragón y engancha a Sésame con su cola. Luego, con su velocidad más rápida, voló desesperadamente. Esta fue definitivamente una acción subconsciente suya, sin embargo, Zuyao no esperaba eso. Su continuar forma era de hecho capaz de volador rápido. En aparpadear de un ojo, ella tenía ya arrojado el enorme pájaro apagado. Cuando hay ganancias, naturalmente habrá pérdidas. Después de restaurar a su continuar forma, su dragón aura ya no podía ocultarse, ya que anunciaba con arrogancia su existencia. Por eso todo del demoníaco ganado lo sentí. Y así el número de bestias demoníacas que los perseguían aumentó. Mamá nuevo. Sésame, protege bien a Yueyin. Zuyao apretó los dientes. En este momento, solo podía huir desesperadamente. Con suerte, antes de que la atraparan, podría salir volando de este lugar a tiempo. Esta fue la primera vez que Zuyao voló con su forma de dragón. Y ella podría sentir un indescriptible vigorizante sentimiento creciente en su cuerpo. Él era algo, eso vino a lo largo de con su línea de sangre, y incluso sus lesiones pareció a tener calmado a pequeño. Su acelerar gradualmente aumentó, y solo roto imágenes podría ser visto del paisaje circundante. Era como si hubiera nacido para volar en las nubes. Sin saber cuánto tiempo había pasado, los constantes rugidos detrás de ella parecían haber comenzado a disminuir. Zuyao se sintió un poco emocionada en lo más profundo de su corazón. ¿Fue realmente tan efectivo? Parecía que no mucho después, ella estaría capaz de escapar de aquellos multitud de demoníaco ganado. Como era de esperar, mientras uno persevere, siempre habrá una manera. Mi culo. Zuyao se detuvo al lado de una pantalla negra. Instantáneamente tuvo el impulso de golpear despiadadamente a Dios contra el suelo. Capítulo 116. Hola, maestro el huevo de mamá. Finalmente entendió por qué esa multitud de demonios ganado hizo no venir persecución después a ellos. Allá básicamente no había ninguna salida aquí. Este paisaje que era completamente negro de arriba a abajo, tampoco era algo que ella hubiera visto por primera vez. Este era claramente el cortado tierras. Él era el lugar donde ella fue resucitada a la fuerza en Tasyoluk en aquel entonces. En otras palabras, este lugar estaba al final de este mundo en particular. Su corazón exprimido. Amante. Sésamo era estupefacto como bueno. Zuyao suspiró profundamente. Volvamos por ahora. No tuvieron más remedio que buscar otra salida. Con la sensación de querer llorar, Zuyao se dio la vuelta y voló a la dirección ella vino de. Sin embargo, ella de repente, sintió una inmensa presión a agredir a ellos, y el 3D fueron instantáneamente presionados hacia abajo desde el cielo. El infierno. Zuyao solo había logrado maldecir esa línea en particular, antes de ser presionada profundamente contra el suelo. Y esa pantalla negra que antes se comportaba silenciosamente, como si de repente hubiera abierto su enorme boca, comenzó a moverse a una velocidad loca. Todos los objetos que entraron en contacto con ella fueron tragados por la pantalla negra y luego desaparecieron en la oscuridad. Los árboles, el suelo e incluso el aire estaban desapareciendo poco a poco. Básicamente, los tres no pudieron evitarlo a tiempo. Simplemente estaban demasiado cerca y la presión era simplemente demasiado poderosa. No pudieron resistir en absoluto.
Esto no podría describirse como una presión producida simplemente por el poder mismo. El cortado tierras eran el termina de mundos. Ellos eran compuesto de las leyes celestiales, y mientras uno esté en este lugar, esa persona definitivamente experimentará su supresión. La pantalla negra estaba a punto de estirarse hacia la punta de su cola. Sesame estaba vomitando sangre por la presión y Yuei Jin ya se había desmayado. Esto no podía continuar. Pudo mantener a Sesame en su sentido divino, sin embargo, Yuei Jin era humana y también era simplemente una niña de 5 años. La razón por la que él estaba aquí era por ella. Si fuera tragado por la oscuridad, definitivamente moriría. Acababa de llegar a este mundo y no sabía nada. Ella tenía todavía a incluso enseñar a él cómo hablar cualquiera. Estaba tan en blanco como una hoja de papel, entonces, ¿cómo podría morir aquí así? Zhu Yao agarró sus garras y una vez más volvió a su forma humana. No tenía claro si era porque su tamaño se había reducido, la presión que sentía instantáneamente disminuyó por un margen enorme. Sin embargo, todavía no podía levantarse y solo podía arrastrarse lentamente para cargar a Yuei Jin, que estaba en el suelo. Sesame revertir a su humano forma. Sesame se sobresaltó por un momento, antes de volver a ser ese joven con cara de bebé y sentarse junto a ella. La pantalla negra ya había comenzado a arrastrarse sobre su cuerpo. Zhu Yao arenó sus dientes. Bien ahora, allá era nada de más podía hacerlo, pero luchaba con todas sus fuerzas. En un instante, liberó todo su sentido divino, formando una barrera de luz translúcida. La barrera de luz los envolvió a los tres y los mantuvo a salvo en el interior. Esa pantalla negra ya se los había tragado por completo, y ella podría sentir el dolor de su propio divino sentido ser rasgado aparte. Sentía como si le doliera el alma y podría colapsar en cualquier momento. Sin embargo, no importa cuán dolorosa e insoportable se sintiera, no se atrevió a descartar la barrera de luz. En su corazón, solo podía decirse a sí misma en silencio. No puedo dar arriba. No puedo rendirme. El dolor creció y se profundizó. Poco a poco empezó a sentirse entumecida y incluso su conciencia era comienzo a difuminar. Sin saber cuánto tiempo había pasado, se hundió en las profundidades del caos. Zhu Yao olió el aroma de las flores. Lo claro y ligero el olor era especialmente refrescante. Instantáneamente abrió los ojos, solo para darse cuenta de que actualmente estaba acostada en una sencilla cama de madera. Parecía una casa pequeña y la cama era el único mueble que había en ella. Su cuerpo estaba cubierto con un velo de color plateado claro. Al tocarlo con la mano, lo sintió tan suave y resbaladizo como el agua. Zhu Yao era estupefacto para 2 segundos. Ella miró la ropa nueva y brillante que llevaba, y en realidad era de un tierno color rosa. Parecía un poco familiar. Ya habían pasado muchos años desde la última vez que usó ropa de este color. Suspiró profundamente, pero no sintió ninguna molestia. La energía espiritual incluso parecía estar débilmente almacenada en su Dantian. Zhu Yao consiguió afuera del cama, y caminó afuera del casa. Ella descubrió que un jardín ilimitado de flores de durazno estaba justo frente a ella. Entonces el aroma que olió antes era de las flores de durazno. Coincidiendo con la temporada de floración, sus ojos se llenaron del rosa de los melocotones. Y cuando soplaba el viento, el cielo se envolvía con pétalos de flores rosas. Zhu Yao no pudo evitar caminar hacia ese bosque de duraznos. Cuando solo había caminado unos pocos pasos hacia el lugar, apareció una figura. De espaldas a ella, su ropa era tan blanca como la nieve y no se veía ni una sola mota de tierra. Una de sus manos era metido en su atrás, y con esbelto dedos y con uñas largas, parecía un fino jade, lo que le daba ganas de jugar con él. Como si hubiera sentido los movimientos detrás de él, lentamente se dio la vuelta. El rostro que apareció ante su vista era como si fuera una perfecta obra de arte celestial. Cada rasgo de su rostro fue dibujado cuidadosamente. Sería exagerado con otro trazo, y algo se sentiría fuera de lugar si falta un trazo. Su expresión era clara y ligera, y sus labios estaban delgado. Incluso si él hizo no decir la soltero palabra, gente haría. Aún sentir ellos tenía a dedicar todo ellos tenía a él. Esta fue la primera vez que Zhu Yao descubrió que alguien podía ser tan hermoso como esto. Su corazón comenzó a latir furiosamente y no pudo controlar la leve elevación en la comisura de sus labios. Debe entablar una conversación con un hombre de aspecto perfecto como este. Oh héroe, ¿hacer tú aún necesidad a alguien a sostener sobre su hermético? El hombre levemente frunció el ceño, y como su expresión transformado a un poco de frío, habló con severidad. Habla claro. Y deseara abrazo su hermético. Se sorprendió por un momento y pareció dudar por un momento. Y luego, lentamente estiró su pierna. Ven, abrázalo. Zhu Yao. Muy bien, solo hay una persona que fuera tan linda y tonta en este mundo. Definitivamente él era su maestro. Maestro. Solo entonces la expresión de Yulian se suavizó un poco, mientras respondía a la ligera. Minnesota. Mirando en el distancia de cerca de 5 pasos entre el dos de ellos, como si hubiera confirmado que ella no iba a acercarse más, se acercó solo. Sopló una suave brisa, haciendo que los pétalos de la flor de durazno revolotearan. A descender uno después otro. Vidente eso persona Oms estaba caminando en medio de los pétalos que caían, su belleza era impresionante y parecía como si una deidad hubiera descendido sobre el reino inferior. Está bien, la deidad tenía en efecto descendido al el más bajo reino. Cuando Zhu Yao recuperó el sentido, ya había sido abrazada por los brazos de Yulian. Una vez más olió ese familiar claro y frío aroma, y solo bien entonces hizo ella finalmente. Creyó todo eso tenía justo sucedió. Extendiendo las manos, ella le devolvió el abrazo. ¿Realmente te volveré a ver? Minnesota. Julians respuesta para simple.
Él tirado su incluso cerca a ella, hasta el punto en que su discípulo quedó completamente en su abrazo. Ese pedazo de vacío en lo más profundo de su corazón que tenía desde su ascensión, finalmente fue completamente cubierto. Los dos no hablaron y simplemente se abrazaron en silencio. Hasta, Zuyaos brazos tenía conseguido doloroso. Minnesota. Aunque fue realmente muy romántico reunirse en un bosque de duraznos en flor, no pudo soportar permanecer allí por mucho tiempo. A pocas horas, ¿está bien? Y cuando se ha ella movido, su maestro, era como una mamá gallina sobreprotectora, ya que instantáneamente la abrazó nuevamente. Maestro. Minnesota. Él tiene ya estado 8 horas. Minnesota. Si eran yendo a continuar abrazando como mi brazos romperá. Julian bajado su cabeza, y miró en su con mirada sin sentido. Posee un cultivo en etapa de semidios. A semidios brazos haría aún sentir doloroso, está bien. Está bien entonces. Zuyao suspiró. A pesar de tener el tiempo, otro que abrazando, ¿no poder tú hacer algo de más? Julian se sorprendió por un momento. Como si hubiera pensado en algo, un atisbo de sonrojo pasó por su rostro. Sus oídos comenzaron a enrojecer en una antinatural velocidad, y su ojo se iluminado arriba por unos cuantos grados. Y luego, lentamente bajó la cabeza. Zuyao estaba un poco emocionado. Los 10.001 años después, el tronco de madera finalmente había sido iluminado. Como era de esperar, una vez más, Julian se centró en sus labios y los besó con fuerza a la velocidad del rayo. Después del beso, como si quisiera probarlo una vez más, frunció los labios. Y entonces, Zuyaos dientes cayó. Flipstable, ¿quién diablos besaría mientras usas energía espiritual? Este dama aquí quiere a romper arriba con tú. En el momento ella desperté arriba, Zuyao en realidad sintió eso ella tenía. Inició sesión en la versión 5. De acuerdo con su tendencia habitual de resurrección, su cultivo tenía mayoría probablemente estado aumentó por otra etapa. Y después de la etapa de semidios fue naturalmente la ascensión. Agregando que se había despertado en un jardín de flores de durazno, realmente también encajaba con el escenario de un reino de deidades. Desafortunadamente, a cierto maestro tenía sin piedad golpeado a golpe a su confianza en sí misma. Este tiempo, y descendido al el más bajo reino. ¿Qué? Maestro, no tiene que consolarme. En cualquier caso, ya estoy acostumbrado a morir. Puedo manejarlo. Al recordar las secuelas de la resurrección, Zuyao hizo circular su propia energía espiritual. Se dio cuenta de que, aunque en realidad no era abundante, todavía había energía espiritual presente. Ella no murió. Entonces, ¿dónde está Sésamo Yueing? Julian frunció el ceño, como si no estuviera realmente feliz de que ella estuviera ansioso acerca de otros. Él miró en el paja cabaña en el otro lado. Zuyao usó su sentido divino para inspeccionar el lugar y, como era de esperar, Sesame y Yueing estaban acostados en la cama dentro de la casa y parecían haber entrado en un sueño profundo. Ella instantáneamente exhaló un suspiro de alivio. Maestro, ¿cómo hizo tú encontrar a mí? Julian sacó un pergamino negro y explicó a la ligera. Tienes mi huella divina en ti. Después de descender sobre la parte inferior reino, y comprendió tú eran sellado en este artículo, entonces y casualmente te sacó. El sello de ese pergamino era extremadamente fuerte, e incluso hizo un poco de esfuerzo para sacarla de allí. Sin embargo, él tenía nunca esperado eso, él haría ver su en estado en el que simplemente se quedó con un solo aliento. Inicialmente, había creído que con su cultivo como semidios, nadie en el reino inferior podría hacerle daño. Por lo tanto, pudo ascender con tranquilidad. Sin embargo, este estúpido discípulo suyo cortejaría la muerte cuando no mirara. Sintió que necesitaba observarla aún más de cerca. La razón por la que bajé esta vez es para llevarte al reino superior. Julian habló de sus planes. ¿Eh? Zuyao se sobresaltó. Pero estoy simplemente en las primeras etapas niveles de semidios. ¿Era posible que ella ascendiera ahora? ¿Eres consciente de que todavía eres un semidios? Los ojos de Julian se entrecerraron y lanzaron una mirada desdeñosa. Inicialmente, pensé que con tu potencial, como mucho, solo requerirías 2000 años a ascender. Todavía, incluso después más han pasado más de 1000 años, todavía estás en los primeros niveles de semidios. Había estado preocupado en los cielos y había esperado amargamente durante mucho tiempo, ya que temía que este estúpido discípulo suyo había hecho algo estúpido de nuevo. Como último recurso, bajó al reino inferior, solo para descubrir que ella básicamente no tenía ninguna intención de ascender en absoluto. Espera un minuto. Chocotomate. 1000 años. ¿Cómo es eso posible? Sus matemáticas no se enseñaron incorrectamente, ¿verdad? Claramente, solo habían pasado unos 20 años, o 30 años como máximo, desde la ascensión de su maestro. Entonces, ¿de dónde surgió el concepto de 1000 años? 1376 años. 5 meses y 3 días. Ya había sacado amablemente las horas y los minutos. Para a momento, Zuyao era en desorden. Teóricamente hablando, incluso si ella sufrió pesado lesiones, ella no lo haría necesidad de eso mucho tiempo para recuperarse. A menos que, Zuyao bajado su cabeza y miró hacia el desplazarse en las manos de Julian. A menos que el flujo del tiempo en ese pergamino fuera diferente en comparación con el exterior. Maestro, ¿son tú capaz de identificar qué amable desello es metido en el pergamino? Capítulo 117. Adiós, maestro. Julian miró el pergamino en sus manos y solo respondió un momento después. El sello de este pergamino proviene de una época pasada. Incluso yo solo soy capaz de entender vagamente que este es un encantamiento usado para sellar bestias demoníacas.
Es similar a la dimensión de una semilla de mostaza, sin embargo, contiene un indicio de las leyes del renacimiento. Como si acabara de pensar en algo, Yuyan hizo una pausa por un momento y se giró para mirar a su discípulo. De repente, Zhu Yao sintió como si un grupo de caballos hubiera pasado galopando por su mente, dejando rastros de excremento de caballo. Así es, me quedé adentro por un día, pero cuando salí ya habían pasado 1000 años. En ese pergamino, el flujo de tiempo era de hecho a diferencia de acerca de 1000 años. Zhu Yao entonces explicado a Yuyan qué sucedió adentro. Yuyan frunció el ceño y su expresión se volvió bastante severa. Si eso es el caso, este desplazarse debe tener estado creado por una raza antigua. Lo que está sellado en el interior probablemente sean bestias exóticas indómitas, de las que se rumorea que son enemigas de la raza antigua y que poseen una fuerza comparable. No era de extrañar que las bestias demoníacas hubieran atacado su después ella liberado su dragón aura. Él era en realidad debido a un viejo odio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Con lo peligroso que era este pergamino, en el momento en que uno de ellos fuera liberado, definitivamente sucedería un escenario de destrucción de Nueva York por parte de Godzilla. No hay necesidad de que te preocupes, dijo Yuyan. En primer lugar, hay un encantamiento de autodestrucción dentro del pergamino. Agregando que ha pasado tanto tiempo que las bestias demoníacas del interior ya no existen. Probablemente, la razón por la cual el flujo del tiempo en el interior es diferente es para debilitar la vigilancia de esas bestias demoníacas. Lo más probable es que ellos mismos no sepan que están atrapados dentro del pergamino. Así que ese es el uso de esas tierras cortadas en movimiento. Los pensamientos de esos antiguos seguramente eran extensos y profundos. En ese momento, Zhu Yao recordó una vez más esa sombra. Según la suposición de Sésame, esa persona debería haber venido del reino superior. Y desde que su maestro había descendido de arriba, él debería tener a más claro imagen en relación con este problema. Después Yuyan finalizado audiencia su explicación, la expresión, sin embargo, se hundió instantáneamente. Después de un largo rato, habló lentamente. La sombra de la que estás hablando probablemente no se originó en el reino superior. ¿Qué no es? Entonces, ¿qué es exactamente? Para un ser que poseía una fuerza tan aterradora, aparte de alguien que había venido del reino superior, realmente no podía pensar en nadie más. Yao. Yuyan de repente lanzó un largo suspiro y le acarició la cabeza. Solo puedo decirte esto. Hay algunos asuntos en los que no es necesario profundizar demasiado. Este mundo pronto sufrirá una gran tribulación. La razón por la que descendí al reino inferior es para buscarte. ¿Excelente tribulación? ¿Qué excelente tribulación? Yuyan se quedó en silencio por un momento. Incluso si estuviera involucrado en esos asuntos, aún sería incapaz de hacer nada. En su vida, solo tuvo este discípulo suyo. No importa que, él no pude simplemente sentarse por y mirar. Por eso, incluso si tuviera que perder una parte de su cultivo, aún así descendió con fuerza al el más bajo reino, y buscado atraer su regresar con seguridad. Ser obediente, y venir con a mí. Cuanto más escuchaba Zhu Yao, más desordenado estaba su corazón. Al escuchar el tono de su maestro, cualquier gran tribulación fue definitivamente extraordinaria, y había una gran posibilidad de que estuviera relacionada con el error. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Es algo que solo puede evitarse yendo al reino superior? Yuyan todavía mantuvo una expresión solemne y simplemente la miró directamente. No puedes decirlo, ¿verdad? Zhu Yao apretó las manos. No voy a subir. La expresión de Yuyan se hundió. Detener con el disparates. Y hacer no desear a ser a huir tropa. Ella tenía ya se sabe sobre el error. Si realmente hubo una gran tribulación o lo que sea, entonces que venga. Había estado en este mundo durante tantos años. Aunque todavía tenía apegos a su mundo anterior, el nudo de este lado era creciente más apretado como bueno. Sésamo. Pequeño rábano. Cimes. Dan. Zengui. Secta de la colina antigua. Y la secta vuelo azul que ella había establecido con sus propias manos. En realidad, ella tenía mucho tiempo tratado estos gente como su propia familia. Sin embargo, ahora que ella era claramente consciente de a peligroso problema, si ella era a huir sola, ¿seguiría siendo humana? Zhu Yao sonrió. En cualquier caso, no puedo morir. La persona que tienes que el menos preocuparse acerca de es a mí. Después de su muerte, todavía podía tener expectativas para su próxima resurrección. Pero ¿qué pasa con los demás? Incluso si ella realmente no fuera capaz de detener el bicho, ella aún tenía a advertir a aquellos gente, ¿bien? Yao. Debes saber que el camino de la cultivación siempre ha sido así. Yuyan suspiró. El gran Dao es despiadado, y el camino de cultivo es a desafiando el cielo importa en primer lugar. Soy muy consciente de tu personalidad, pero no puedes salvar a todos. El fuerte se come al débil, esta siempre ha sido la regla de este mundo. Los fuertes serán reverenciados, y lo que les suceda al resto es simplemente parte de su fortuna y destino. Definitivamente algún día serás perjudicado por tu propia bondad. ¿No había pagado ya un precio demasiado alto por no soportarlo? En específico momentos. Usando el ejemplo de Xiaoji, en aquel entonces, claramente podría haber cortado la raíz del problema desde el principio, pero, gracias a sus amables pensamientos, lo había perdonado varias veces. Al final, sin embargo, ella misma consiguió ese final. Aunque ella tenía olvidado acerca de ese incidente, ella haría uno día recuérdalo. Ese día, su llanto se llenó de tanta tristeza y sus arrepentimientos eran entonces intenso. Él en realidad podría no haber su caminar por el mismo camino una vez más.
Maestro, ustedes siempre han hablado de que el Gran Dao es despiadado y de que las leyes celestiales no son naturales. Sin embargo, ¿quién ha visto alguna vez estas llamadas leyes celestiales? Ella sabía de todo estos lógicas. Alguna vez desde ella vino en este mundo, el frase ella tenía escuchó el mayoría era el fuerte voluntad ser reverenciado. ¿Alguien realmente había preguntado al cielo y obtenido una respuesta exacta? En este mundo, los fuertes se comen a los débiles. Si no deseas que te maten, debes tomar la iniciativa de matar. ¿A quién se le ocurrió esta ideología y se la contó a todo el mundo? ¿Fueron los llamados cielos? Zhu Yao sonrió levemente. No, eso no es. Los cielos nunca le habían dicho al pueblo que fuera despiadado, que persiguiera la autoridad y que ser brutal. Todavía, todos parece a tener tomado él como el norma. Si no eres fuerte, serás derrotado. Matar y ser asesinado. Estas cosas suceden todos los días. Todo estará bien mientras seas fuerte. Está bien siempre y cuando tengas suficiente capacidades. Como largo estás fuerte suficiente, asesinato a Alfenique, no parece ser un gran problema en absoluto. Por lo tanto, todos quedarán enredados. Por odio y venganza. Ellos luchar contra cada otro. Matan, saquean sus tesoros y roban sus recursos. ¿Son estos realmente correctos? Para volverse fuertes, las personas utilizarán todos los medios encubiertos posibles, incluso hasta el punto de destruir su humanidad. Xiaoyi sería un buen ejemplo. Claramente poseía calificaciones de alto nivel y tenía una fortuna que desafiaba al cielo. Incluso si se hubiera cultivado usando métodos regulares, podría haber confiado completamente en su propia fuerza para alcanzar el Gran Dao y ascender. Sin embargo, simplemente no podía estar satisfecho. Si tuviera algo bueno, desearía tener algo mejor. Por lo tanto, cuando tuvo el espíritu de metal, incluso quiso el espíritu de agua y el espíritu de madera. Y, sin siquiera aclararle la verdad del asunto, le impuso las manos. Ni siquiera tomó en el cuenta de la amabilidad ella tenía desplegado de las numerosas veces que ella lo salvó. No, en lo más profundo de su corazón, la palabra bondad ya no existía. Solo quedaba la obsesión de volverse fuerte. No entiendo. Podría ser que para lograr el Gran Dao sea necesario competir así. Con tal método de cultivo, ¿qué quedará al final? Zhu Yao frunció el ceño. El Gran Dao que se logra a través de sospechas, complots y matanzas es realmente la verdad detrás de las leyes celestiales. Yuyan transformado silencioso. Él tenía nunca pensamiento de estas preguntas antes. Desde que entró en el camino de la cultivación, la ideología de que los fuertes se comen a los débiles había quedado profundamente grabada en lo más profundo de su corazón. Sus calificaciones eran excelentes, aunque allá eran algunos obstáculos a lo largo de forma, él tenía nunca pensé que hubiera problemas con ellos. Porque así era como este mundo era, y él tenía nunca sospechoso el pasta de este mundo. Pero su discípulo hizo. Todos seguían hablando de cultivación y aún más sobre comprender las leyes para convertirse en deidades. Son sueños que todos deseamos cumplir. ¿No debería ser la palabra deidad el sueño más hermoso de todo practicante? Entonces, según la naturaleza humana, debería ser la parte más perfecta y gentil del corazón. Sin embargo, en el mundo de cultivo actual, no puedo ni siquiera ver un solo indicio de una vista tan hermosa. Todos dicen que el camino de la cultivación es un camino. Apestaba con sangre, pero ¿tiene alguien cuestionado si el fin de este maldito camino es realmente perfecto? ¿Qué es una deidad? ¿Y cuál es el Dao? Los fuertes se comen a los débiles, los disidentes son eliminados. ¿Es este realmente el único camino para convertirse en deidades? Zhu Yao suspiró. Hacía tiempo que quería decir esto. Palabras, y ellos son también el preguntas ella tenía nunca estado capaz a entender. Todos creen eso absoluto fortaleza es el Dao real. Pero creo que es simplemente la parte más oscura de la naturaleza humana, ya que lo que veo es simplemente avaricia, egoísmo, crueldad y brutalidad. ¿Cómo pueden encajar todos estos en la palabra deidad? ¿Hay alguien que aún recuerde que en la naturaleza humana existen en mayoría básico formas de amabilidad, altruismo, perdón y devoción? ¿No son estos nada importantes? Maestro, ¿nos estamos cultivando para convertirnos en deidades o nos estamos cultivando para convertirnos en demonios? Cuando sus palabras cayeron, de repente, un claro sonido espiritual vino del cielo. Ese sonido sintió como aunque él era a campana cual vino de los 9 cielos, sonaba muy lejos, sin embargo, parecía sonar también en el costado de su oreja. Zhu Yao sintió una ola de energía confortable fluyendo hacia su cuerpo, limpiando la incomodidad dentro de su cuerpo. Por un momento, una luz brillante que abarcaba una distancia infinita brilló, como si un resplandor extremo hubiera llenado todo el cielo, tenue. Brilla de luz entonces disperso abajo de cielos. Los brillos parecían contener alguna forma única de energía, ya que en el momento en que tocaron el suelo, las flores comenzaron a florecer y los árboles marchitos cobraron vida una vez más. El suelo fangoso en el que estaban parados antes ya se había convertido en un mar de flores. Esto podría haber activado accidentalmente un efecto especial. Una anomalía cielo-tierra. Yu Yan, sin embargo, frunció profundamente el ceño. Con tal anomalía, definitivamente es una advertencia traída por las leyes celestiales. Parece que ese día no está muy lejos. ¿Y qué día es eso? ¿Realmente no vas a ir conmigo? Yu Yan preguntó una vez más. Zhu Yao apretado sus puños, y fuertemente sacudió su cabeza. Esta era la primera vez que se resistía a la voluntad de su amo en el sentido más verdadero. Ella era un poco culpable. Pudo ver que su maestro había pasado por mucho para descender al reino inferior y buscarla, e incluso su cultivo había vuelto a ser un semidios. Sin embargo, Zhu Yao hizo no sentir ya era cualquier cosa equivocado con su decisión.
En realidad, en su propio mundo, el término deidad siempre había existido como bueno. En el muy comienzo, él meramente vino de rumores. El concepto era muy vago, y de ahí la razón por la que denominaron estos rumores como mitos. Por ejemplo, en ciertos mitos, algunos monjes estimados o sacerdotes Dao alcanzarían la deidad acumulando grandes méritos. Sin embargo, en su opinión, las supuestas personas que habían alcanzado la deidad eran todas personas grandes y amables. Todos ellos eran personas que, en sus épocas o en leyendas, habían hecho varias bien cosas, y acumulando méritos eran el estándar para convertirse en deidades. Y con respecto a las deidades mencionadas en los mitos y leyendas, todos eran individuos que asumían la responsabilidad del destino del mundo, y lo que difundían estaba lleno de energía positiva. Sin embargo, nunca había oído hablar de ninguno de ellos que hubiera matado a mucha gente o robado una gran cantidad de tesoros para convertirse en una deidad. De ahí la razón por la que empezó a sospechar de este mundo. Y por las palabras de Sésame y la maestra, parecía que después de ascender al reino superior, la ideología de la fuerza como todo tampoco cambiaría ni un poco. Entonces es lo mismo sin importar a dónde vaya. Ayuyan exhaló un largo suspiro, con una pizca de fatiga revelada en su rostro. Sus labios se movieron, como si todavía quisiera decir algo. Sin embargo, al final, extendió la mano para acariciarle la cabeza. Su expresión convertirse aún más solemne y, después dudando para el momento, él aún podría no ayudar pero da un paso adelante y abrázala en sus brazos. Un pilar de luz blanca extrema descendió del cielo e instantáneamente envolvió su cuerpo. Esta fue la luz de la guía. En primer lugar, había descendido con fuerza al reino inferior, por lo que el tiempo que podía quedarse era limitado. Y actualmente, se le había acabado el tiempo. No importa lo que pienses, no aflojes en tu cultivación. Maestro te esperará. Capítulo 118. Incontrolable escenarios Minnesota. Zhu Yao asintió pesadamente. Esta vez, sin necesidad de que él le robara un beso, ella se acercó y besó directamente sus labios, mientras lo abrazaba con fuerza. Hasta el momento su cifra comenzó a convertirse más débil, y la izquierda estas palabras. Si tienes algún problema, llámame. Al final, desapareció en la columna de luz. Zhu Yao se quedó quieto en el suelo. Había un objeto adicional en sus manos, e incluso era el colgante de jade con el que estaba especialmente familiarizada. Zhu Yao no pudo evitar levantar la comisura de sus labios. Levantando la cabeza, miró hacia el cielo que tenía una vez de nuevo recuperado es calma. Solo después alargó mientras tanto, ella lentamente bajó la cabeza. Al regresar a su propia casa, sintió un poco de frío. Después de quitarse el ligero velo sobre la cama que antes cubría su cuerpo, de repente se dio cuenta de algo y comenzó a arrepentirse. Diablos, hubo una oportunidad tan buena antes, y ella realmente la perdió así sin más. Finalmente logró ver a su maestro, así que no debería haber aprovechado la oportunidad para empujarlo hacia abajo. En realidad, solo recordaba y pasaba su tiempo hablando de verdades, pero se había olvidado del tema más importante. Maestro, regresar. Después de permanecer en el jardín de flores de durazno durante exactamente 7 días, Sésame finalmente despertó. Un mes después, Yue Jin también se despertó. En aquel entonces, en las tierras separadas, los tres habían sufrido heridas. Ella era la que tenía las heridas más graves, pero gracias a los cuidados de su maestro, ya se había recuperado por completo de ellas. En este mes, en lugar de holgazanear, había estado trabajando duro en su cultivación. Podía sentir débilmente que la situación actual era definitivamente no optimista, y incluso su maestro había descendido al más bajo reino a advertir su. De este modo, se puede ver que en los 1000 años que estuvo atrapada en el pergamino, muchas cosas habían sucedido en el mundo. Aunque era una semidios, en manos de esa sombra, básicamente no era nada de qué hablar. Si no continuaba cultivándose, olvídese de proteger a las personas a su lado, protegerse a sí misma podría ser un problema en sí mismo. No solo eso, la guerra cataclísmica de Mumei Yan y Yueanxin definitivamente estaba comenzando a calentarse. Después de dudar por un momento, ella decidió regresar primero a Antiguo Colina Secta, en orden a informar Cimesel asuntos, con respecto a la sombra, y que haga los preparativos. Después de todo, Ancient Sect era la secta número 1 en el mundo del cultivo. Además, agregando el hecho de que ella había impedido que Mumei Yan devorara pequeños rábanos en la región del sentido divino en aquel entonces, definitivamente estaba siendo resentida y Mumei Yan estaba conspirando contra ella. Como ella ya lo había decidido, Zhu Yao no se quedó más. Después de que Sésame entrara en su sentido divino, cargó a Yue Jin y voló en dirección a Ancient Secta. Estaba ansiosa por conocer la situación actual, por lo tanto, la velocidad de su espada voladora era naturalmente más rápida que antes. Sin embargo, cuando pasaba por un barranco, sintió un revuelo en su sentido divino. Zhu Yao se quedó en blanco por un momento, antes de girarse y mirar hacia una de las cuevas de abajo. Sintió como si algo la estuviera llamando. Sin embargo, se apresuraba a regresar a la montaña del bosque de Jade y no quería sufrir ningún retraso. Justo cuando estaba a punto de pasar volando, reflexionó por un momento. Luego todavía se dio la vuelta y voló hacia la cueva. Después de eso, no pudo evitar sentirse afortunada de haber dado la vuelta. De lo contrario, ella no lo haría tener estado capaz a evitar a tragedia de sucediendo. Eso era a muy simple montaña cueva. Afuera del cueva, no había ninguna presencia de energía espiritual reunida. Sin embargo, en el momento en que entró, la cueva se llenó con el aura de un practicante hereje. Un hombre desgraciado, vestido con una túnica de color verde, estaba actualmente medio arrodillado en el suelo. Ya le habían quitado la parte inferior de la ropa y se reveló el objeto repugnante entre sus muslos.
Y debajo de él estaba actualmente prensado sobre a vestido de blanco femenino facultativo quien evidentemente resultó gravemente herido. ¿Y esa cara suya? Él era pequeño rábano. Zhu Yao instantáneamente sintió como si llamas de ira ilimitada hubieran surgido en lo más profundo de su corazón. Con un movimiento de su mano, una espada de viento que llevaba una densa energía espiritual fue lanzada hacia ese practicante hereje, e instantáneamente presionó a ese practicante hereje contra la pared. Chispas de relámpago se juntaron en su mano y la golpeó directamente hacia su dantian, su mar de sangre y su alma primordial, paralizando instantáneamente su cultivo de alma naciente. El hombre gruñó y escupió una enorme cantidad de sangre. Sin embargo, la presión de su poder lo presionó directamente contra el suelo y no pudo moverse en absoluto. Pequeño rábano. Zhu Yao caminó hacia su discípula cuya ropa ya estaba hecha un desastre, e incluso sus manos no pudieron evitar comenzar a temblar. Afortunada, qué afortunada de haber logrado llegar a tiempo. Qué suerte que ella no pasara volando por allí. La conciencia de Yuluo parecía un poco borrosa. Girando lentamente la cabeza, miró a Zhu Yao y susurró. Maestro. En el próximo instante, ella se desmayó. A Zhu Yao le dolía el corazón y luego sintió un poco de miedo. Ella le entregó a Yue Ying, que estaba en su abrazo, a Sésame, y luego, rápidamente la ayudó a arreglarse la ropa. Solo después de haber usado el ropa adecuadamente, hizo ella llevar su inconsciente discípulo, y gira la cabeza para mirar al practicante hereje en el suelo. Con a golpe fuerte de sus dedos, ella instantáneamente apoderado su delito, herramientas y destrozó su vena espiritual. No importa cuán alto fuera su cultivo, alguien como él no sería más que un violador. Cuando Yuluro se despertó, estaba en su propia cama. No fue eso suave uno cual ella durmió en para cerca de 1000 años, pero esa simple y sencilla cama de madera. ¿Había regresado? Por un momento, Yuluro se sintió un poco distraída, sin embargo, un dolor punzante repentinamente surgió de lo más profundo de su corazón. Las cosas que habían sucedido en los últimos años eran como un sueño. Ni siquiera ella se atrevía a creer que todo hubiera terminado así y de esa manera además. Su expresión de repente cambió. Eso hereje facultativo. Ella apresuradamente comprobado su propio cuerpo, solo a darse cuenta eso no hubo ninguna anomalía. Y justo antes de desmayarse, parecía haber visto, maestro. Yuluro de repente se sentó arriba, y cargado bien afuera de la habitación. En el patio, una mujer disfrutaba de una taza de té. Su vestido de color rosa estaba tan limpio que no tenía ni una mota de polvo. Sin embargo, su largo cabello estaba suelto sobre su espalda. Ella ha amado limpieza, y usado el suciedad de eliminación de arte más que nadie. Sin embargo, a ella no le gustaba cuidar su propio cabello, y el peinado que tenía cada vez era algo que tendría una persona medio muerta. Cuando Yuluro era joven, cada vez que esa persona tenía que irse, tenía que usar dulces para convencerla, para que Yuluro pudiera peinarla. Y ella era codiciosa, pero odiaba usar el arte de la pureza corporal. Por lo tanto, Yuluro tuvo que usar su propia energía espiritual para cultivar varias verduras y frutas, para poder a truco sueso ella tenía hecho varios deliciosos platos para ella. Lo más importante fue. Ella era muy protectora. Cada vez que Yuluro era intimidada, en realidad estaba más ansiosa que ella misma. Ella pensaría en formas de intimidar a esas personas. Pero alguien como Su, de hecho desaparecido todo de repentino. Y él era incluso para 1000 años. Master ella era a pequeño asustado. ¿Qué si ella no lo fue? Zhu Yao volvió la cabeza. Un largo arco se abrió desde la comisura de sus labios y agitó las manos para saludarla. Oye, el pequeño rábano está despierto. La imagen frente a Yuluro de repente se volvió borrosa, como si la carga que se había estado acumulando en las profundidades de su corazón hubiera encontrado instantáneamente una salida para desahogarla. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de sus ojos. Sin embargo, esto le dio a Zhu Yao un susto. ¿Qué hay de malo en tú? ¿Por qué lloras? Sin embargo, no importa lo que hiciera Yuluo, ella no podía detenerlos en todo. Más y más lágrimas comenzaron a brotar. Ya no pudo contenerlo más y, con un fuerte grito, se abalanzó y abrazó a su amo. Su grito fue desgarrador, e incluso el sol y la luna habían perdido su resplandor. Está bien ahora, está bien ahora. No llores, no llores. En ese momento, incluso Zhu Yao estaba un poco frenético. ¿Será que el golpe de encontrando eso hereje facultativo era también grande para ella? Maestro, Yuluro sin embargo comenzó a llorar, incluso más agitadamente, como ella gritó su nombre con la voz llorosa. ¿Por qué volviste tan tarde? Algo pasó. Jaja, ¿quién hubiera pensado pasarían 1000 años en un instante? Zhu Yao le dio unas palmaditas en la espalda y trató de calmar sus emociones. Este pequeño rábano suyo, desde que era joven, nunca antes había llorado tan tristemente. Incluso cuando en aquel entonces la despreciaban debido a su vena espiritual, ella nunca había actuado de esta manera. Al final, el pequeño rábano fue una niña que ella crió, le dolía el corazón al verla de esta manera. Del momento Yuluro comenzó llanto, ella solo administrado detenerse exactamente 6 horas después. Al final, incluso Yue Ying, que había estado de pie a un lado, estaba un poco cansado de estar de pie. Lo más probable es que, después de haberlo acompañado durante tantos días, ahora hubiera adquirido un poco de conciencia de sí mismo. Se subió a sus muslos por su cuenta y apartó a Yuluo, que la abrazaba sin soltarla. Solo entonces hizo Yuluo finalmente detener su inundación lágrimas. Al ver que finalmente se había calmado por un momento, Zhu Yao le sirvió una taza de té espiritual y preguntó. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está Wu Song? ¿No está él contigo?
El momento sus palabras cayó, Yuluo, expresión cual todavía estaba tranquilo antes, palideció instantáneamente. Incluso la taza de té que sostenía en sus manos comenzó a temblar. Zhu Yao sintió débilmente un mal presentimiento. ¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo? ¿O Azureflid encontró algún problema? No. Yuluo bebió el té, pero su expresión parecía aún más terrible que antes. A Azureflid le está yendo bien, a él, le está yendo bien también. Zhu Yao's expresión se hundió, y miró derecho en pequeño rábano. Él te falló. Sus palabras fueron decisivas. La mano de Yuluo tembló y la taza de té cayó instantáneamente sobre la mesa. El espiritual té, cual era completado con espiritual energía, comenzó a fluir a través de la mesa. Con expresión frenética, se secó el mesa, y dicho. Y no fue intencional. Maestro, no te sientas ofendido. Y se apresurará y limpiará dejarlo limpio. Yuluo. Una llama desconocida comenzó a surgir dentro del pecho de Zhu Yao, mientras levantaba a su discípulo, cuyo rostro estaba tan pálido como un trozo de papel. Te acompañaré. Cástralo. Recientemente, Zhu Yao estaba un poco frustrado. Con una diferencia de 1000 años, cuando regresó se dio cuenta de que todo había cambiado por completo. Muchas cosas habían comenzado a desviarse del rumbo anterior. Rábano pequeño y Wusong, por ejemplo. Si hubiera sido en el pasado, incluso ella fue asesinada a golpes, no habría creído que Wusong sería una persona infiel. En aquel entonces, cuando los dos estaban juntos, pudo ver que Wusong era sincero con Yuluo. Sin embargo, no importa cuán profundos fueran los sentimientos, lo más probable es que no pudieran soportar la erosión del tiempo. Para ella, se sintió como si hubiera sido ayer cuando le entregó Yuluo a Wusong, sin embargo, al día siguiente, él en realidad emitió ella lejos como un par de zapatos. Este era por qué estaba tan furiosa y quería ajustar cuentas con él. Sin embargo, Yuluo no lo permitió. Y debido a este asunto, incluso se arrodilló frente a Zhu Yao para buscar su perdón. Solo entonces recordó que aunque para ella solo habían sido unos días, para el resto ya habían pasado 1000 años. Pero ¿podría ella perdonarla? Claramente, ella no estaba equivocada de ninguna manera. En este momento, lamentó haberle enseñado demasiado bien a Yuluo. Ella no tenía ni la más mínima de resentimiento, y mucho menos de intenciones de odio. Sin embargo, lo que más lamentaba era haber tenido tanta aceptó fácilmente sus sentimientos en ese entonces, e incluso los había alentado. Como ya no tengo un lugar en su corazón, incluso si insisto, ¿cuál es el punto? Yuluo dijo estas palabras a la ligera. Claramente, en lo más profundo de su corazón, ella que siempre fue una niña, en realidad ya había experimentado las vicisitudes de la vida. Por un momento, incluso Zhu Yao no tenía idea de qué hacer. En cuanto a las relaciones, solo aquellos que las experimentaron sabían mejor, los forasteros básicamente no podían intervenir. En última instancia, ¿por qué era ella tan idiota en ese entonces? Zhu Yao exhaló un largo suspiro y su estado de ánimo estaba un poco deprimido. Sacando el colgante de jade que su maestro le había dejado, llamó suavemente. Maestro. Capítulo 119. ¿Por qué regañas a la gente? El colgante de jade emitió un tenue resplandor blanco. Un momento después, como si se formara una imagen proyectada, una figura blanca de pequeño tamaño apareció sobre el colgante de jade. Con su habitual rostro frío, miró a su discípulo que yacía débilmente sobre la mesa. No pudo evitar extender la mano para acariciarle la cabeza, pero lo que podía tocar era simplemente aire vacío. Su voz inconscientemente se suavizó un poco. ¿Qué es él? Zhu Yao rizado sus labios. Discípulo corazón es roto. Yulian quedó en blanco. Su expresión suavizada antes, de repente se volvió severa, e incluso emitía débilmente un aura fría. ¿Un roto corazón? ¿Cuándo tenía ella alguna vez estado adjunto a alguien más? Por eso, su frío aura completado el alrededores. La mano de Zhu Yao tembló. ¿Tenía que convertirse repentinamente en esto? ¿Alarmante? Soy hablando acerca de mi discípulo. Mi discípulo. Eso pequeño chica tú ayudó a mí llevar en la clase entonces. Su grandioso discípulo. Yulian hizo una pausa por un momento y su aura fría instantáneamente se dispersó por completo. Con actitud desinteresada, respondió. Minnesota. Grandioso discípulo o lo que sea, hizo no parecer a estar relacionado con él. Al principio salvé a un niño. Al ver que él y Yuluo se gustaban mutuamente, se la entregué. Zhu Yao recordó el asunto en ese entonces y débilmente comenzó a sentir que era demasiado imprudente. Inicialmente, había pensado que habría otro momento para velar por su relación, pero nunca había esperado que después de esta indulgencia suya pasarían 1000 años. Pero ahora, a ese niño le había empezado a gustar otra mujer. Según la descripción de Little Radish, ese tercero incluso fue salvado por el propio Wusong. Yulian frunció el ceño. Si ya estaba en una relación, ¿por qué le gustaría otra mujer? Esto le resultaba un poco absurdo. Él dicho eso, él meramente ve Yuluo como su hermana. Después su apareció el llamado amor verdadero. Excusas. Yulian fríamente dicho. Zhu Yao no pudo evitar soltar una risa amarga. Nunca esperó que su maestro, que inicialmente era una persona sin mucho pudiera ver que la persona en cuestión simplemente había usado una excusa para encubrir su cambio de opinión. Sin embargo, su propia discípula no pudo verlo con claridad. ¿Qué hacer tú pensar nosotros debería hacer? Yulian ligeramente habló. Castrar a él. Zhu Yao se atragantó con sus palabras. Con una estupefacto expresión, ella miró en eso cierta persona con una cara natural. Maestro, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó con tu imagen fría y fría? Bien entonces. Como era de esperar, eran maestro y discípulo.
Pero, después de todo, esto es asunto de Yuluo. Golpéalo hasta el punto de que sea incapaz de cuidar de sí mismo en la vida. Llevar lejos su virginidad. Maestro, decid a mí. ¿Dónde hizo tú aprender estas cosas de, devolver a mí mi glacial, frío y puro maestro? Sin embargo, él simplemente giró la cabeza lentamente y la miró. Sus ojos básicamente decían, ¿no me amenazaste de la misma manera también? Ella era culpable, está bien. Zuyao se cubrió con unas cuantas toses, y solo entonces ella finalmente recuperar su razón en frente de su maestro Oms tenía ya se había vuelto completamente guapo para ella. En realidad, deseo que el maestro me enseñe cómo refinar armas. Al principio, solo quería quejarse con su maestro por la amargura que sentía, pero quien hubiera sabido que se desviarían del tema principal tan rápidamente. Aún así es mejor volver a la situación principal que nos ocupa. ¿Refinamiento de armas? Yuyan frunció el ceño. En este momento, deberías aumentar tu cultivo para ascender lo más rápido posible. Después de todo, todavía soy joven. Zuyao se rió entre dientes. Sin saberlo, una vez más se encontró volviendo a esa discusión anterior. Sin embargo, luego recordó esa sombra. Maestro, ¿no dijiste que la razón por la cual esa sombra acompaña a Mumei-yan se debe al contrato de sangre que había suspirado con ella? Minnesota. Yuyan asintió. El contrato de sangre convive con el del antiguo dueño. Si bien las 5 artes elementales pueden causar daño hasta cierto punto, la mayor parte se verá afectada en el anfitrión. Probablemente, esa persona definitivamente había manipulado al anfitrión, y antes de que se disperse, exterminará todo lo que pueda dañarlo. Por lo tanto, por ahora no puede separarse del cuerpo del anfitrión. Entonces, ¿qué tal si los separamos a la fuerza del exterior? Yuyan se quedó en blanco, como si sus pensamientos lo sorprendieran. Un momento después, respondió. Aunque separándonos del exterior aspecto posible, con el místico herramientas de este mundo, incluso, es posible que una herramienta mística creada por el Profound Glacier metal más afilado no pueda producir ningún efecto. Mientras que las herramientas divinas son, maestro, deseo intentarlo. Ella ya lo había decidido. El más grande de Mumei-yan. Engañar era eso sombra de suyo, y él era también el llave para que ella se convierta en un insecto. ¿Y qué si ella se reencarnó? Que reencarnó era su alma, y no sus habilidades. Zuyao simplemente no podía creer que Yoan Sin, quien la ganó por completo en su vida pasada, no fuera capaz de reprimirla. Una vez había pensado en utilizar el método del que había hablado su maestro para aumentar rápidamente su cultivo. Después de todo, ella era básicamente incapaz de bloquear ni siquiera un solo ataque de esa sombra, por lo tanto, no tuvo más remedio que aumentar sus habilidades para tener la oportunidad de ir contra ella. Sin embargo, no importa cuánto tuviera que cultivar, no tenía la confianza de provisto de él fortaleza a fracaso él ante su ascensión. Además, según la información revelada por su maestro, incluso las personas del reino superior sentirían cierto grado de miedo hacia esa sombra. Entonces, ¿cómo podía creer que lo haría? Ser capaz de poseer fortaleza, eso era mucho más fuerte que una deidad del más alto reino, meramente de dura capacitación hecho en un corto periodo de tiempo. Desde ella era incapaz a fracaso él de frente, entonces ella podría solo hacer él con alguno inteligente trucos. Justo cuando estaba a punto de contarle a Yuyan sus planes, la puerta se abrió de repente. Una figura azul instantáneamente saltó a través de la puerta y se abalanzó sobre el abrazo de Zuyao. Yuei-king. Zuyao miró al niño que ya había abrazado sobre su, y era pequeño sin habla. Con un movimiento de su mano, guardó el colgante de jade de su maestro nuevamente en su anillo de almacenamiento. Solo entonces Yu Yao se acercó corriendo, un atisbo de vergüenza pasó por su rostro. Maestro, Yuei-king, él quería encontrarte sin importar nada. No pude detenerlo en absoluto. Zuyao levantado a largo suspiro, y su cabeza momentáneamente dolorido. Este pequeño no podía tener complejo de madre, ¿verdad? Desde que regresaron, él había estado pegado a ella y no se iría ni por un momento. Está bien. Yu Yao, ve y practica tus artes. Tendré una conversación con él. No sería bueno que le gustara esto. Estaba a punto de aislarse para aprender sobre el refinamiento de armas. Uno no podía permitirse el lujo de distraerse mientras refinaba. Y, para crear una única herramienta mística, es común permanecer aislado durante 1 o 2 años. Entonces, ¿cómo tendría tiempo para cuidarlo en cada momento? Doblando su cintura, abrazó a Yuei-king y lo colocó en la cama de madera junto a ella. Luego, agarró una silla y se sentó frente a él. Yuei-king, y tener algo eso y necesidad a decir tú. Sin embargo, Yuei-king parecía como si no la hubiera escuchado. Agitando las manos, quiso saltar a su abrazo, pero no emitió ni un solo sonido. Solo entonces Zuyao recordó que aún tenía que aprender a hablar. Entonces, ¿cómo iba a comunicarse con él, oye? Sí. In. Zuyao lo enderezó y señaló su pequeño cofre. Decidió que lo mejor era empezar primero por enseñarle a hablar. Inclinó la cabeza y su carita seguía igual de inexpresiva. Evidentemente, todavía tenía que entenderlo. Bien entonces. El rostro de Zuyao se oscureció y giró la mano. Apuntó en sí misma. Mi nombre es Zuyao. 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 Yuei-king seguía tan en blanco como siempre, mientras sus labios se torcían. Como si finalmente hubiera entendido algo, soltó un yao un momento después. Probablemente porque pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hablar, su voz era especialmente ronca. Si ella no lo escuchó con atención, él haría tener simplemente estado también poco claro para hacer averiguar lo que estaba diciendo. Que él estuviera dispuesto a hablar ya se consideraba una gran sorpresa.
Después de todo, ella se vio obligada a llevarlo a experimentar tantos eventos espantosos que realmente tenía miedo de que él hubiera desarrollado autismo debido a ellos. Zuyao. Zuyao. Zuyao no tuvo más remedio que repetirlo una y otra vez para enseñarle. Yao. 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 Así es Yao. Zuyao lo besó por la emoción. Tomando esta oportunidad a enseñar a él incluso más, ella una vez nuevamente señaló en a él. Sí. In. Yoe. Ink. Yoein. Esta vez, sin embargo, Yoein no respondió, como si no sintiera nada de su propio nombre en absoluto. Zuyao estaba un poco ansiosa, mientras una vez más se señalaba a sí misma. Zuyao. Yao. Y entonces, puntiagudo en a él. Yoein. Silencio. ¿Hacer tú en realidad no como su propio nombre en todo? Zuyao tenía no elección, y solo podía empezar a enseñar desde lo básico. Mi nombre es Zuyao. Soy mayor que tú, así que tienes que llamarme hermana mayor. Yao. Él aún solo sabía cómo decir eso una palabra. Dime, hermana mayor. Zuyao todavía mantenía su dedo apuntándose a sí misma. Hermana mayor. Yoeyin frunció el ceño, y solo a momento más tarde hizo la esquina de sus labios se contraen. Cis, hermana. Zuyao lo corrigió una vez más y ralentizó sus palabras. Grande. Hermana. Hermana. Finalmente habló con la pronunciación correcta, aunque su tono todavía era un poco extraño. Sin embargo, Zuyao ya estaba muy satisfecho. En tan solo un breve momento, había aprendido 2 palabras. De ahí que decidió ayudarlo a consolidar lo aprendido. Sigue lo que digo. Hermana mayor Zuyao. Grande. Hermana. Zu. Yao. Yoeyin esta vez estaba realmente agitada. La comisura de sus labios se torció un par de veces, antes de escupir lentamente 2 palabras. Hermana, Yao. Voltea mesa, Onson tu regaño. Eres una prostituta. Toda tu familia está compuesta por prostitutas. Después de no hablar durante tanto tiempo, ¿cómo podría regañar a alguien en el momento en que habló? De repente, Zuyao tuvo la idea de querer mover una roca y aplastarla en su propia pierna. Y también me dolió un poco. Han pasado 2 días desde que regresó Zuyao. Yuluro se veía bonita feliz en el exterior, sin embargo, triste arrugas podría ser, ocasionalmente visto en entre sus cejas. Zuyao sabía eso, todavía tenía que salir de su relación fallida con Wusong, por lo que Zuyao solo ocasionalmente podía pasarle la misión de cuidar de Yoeyin. De esta manera, podría hacerla pensar en otra cosa y no hundirse constantemente en la depresión. Hoy, Zuyao decidió llevarla a casa de Zimo. Después de todo, eran los padres del pequeño rábano y tal vez podrían brindarle alguna orientación. Aunque, para ella, Zimo era un amigo que no había visto desde hacía solo unos días, en realidad, ya habían pasado más de 1000 años. Zimo todavía tenía esa mirada de anciano, pero la energía espiritual que emitía su cuerpo no estaba tan condensada como antes. Como ella miró, Zu el corazón de Yao exprimido. Ella podría sentido que no le quedaba mucho tiempo. Sin embargo, la vida útil de un practicante del alma naciente era limitada, debido a que Zimo había dedicado demasiado tiempo a los asuntos relacionados con la secta, no se había convertido en un semidios. Zu Yao miró a la familia reunida de 3. Sus caras eran completado con alegría, sin embargo, ella sintió a pequeño amargura en su corazón. Sin embargo, Zimo parecía especialmente feliz de que ella hubiera regresado. Pequeña tía marcial, finalmente has vuelto. La secta Ancientil finalmente tiene 3 soberanos semidioses nuevamente. ¿3? ¿No debería él ser 4? Zimo reveló una expresión de pesar y suspiró. Él explicó. La pequeña tía marcial no sabe de esto, pero hace 200 años, el soberano Jiran cayó después de intentar las tribulaciones del rayo de la ascensión. Y casualmente, te estabas perdiendo. Zimo no continuó, sin embargo, sus pensamientos no tenían que ser transmitidos con palabras. La razón por la cual la secta Ancientil mantuvo su posición actual como la secta número 1 en el mundo del cultivo, se debió en gran parte a los 4 semidioses soberanos presentes en el secta. Sin embargo, cuando 4 de ellos se había reducido repentinamente a la mitad, de hecho fue un golpe bastante grande en lo que respecta a la secta de la colina antigua. Al recordar a Jiran, Zuyao no tenía una impresión muy grande de él. Simplemente recordó que era un hombre de mediana edad muy amable. Cuando aparecía, normalmente se sentaba sobre su loto de jade. Ella realmente no tenía una relación demasiado profunda, sin embargo, nunca esperó que en un abrir y cerrar de ojos, él ya se hubiera caído. Comparado con él, Zuyao no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Como semidios soberana de la secta Ancientil, ella simplemente había llevado el título y todavía tenía que hacer algo por la secta. Pequeña tía marcial, me pregunto qué planes tienes a partir de ahora. Preguntó Zimo. Planeo aislarme por un periodo de tiempo. De ahora en adelante, si no necesita abandonar la secta Ancientil, entonces es mejor para ella quedarse aquí el mayor tiempo posible. Como era de esperar, Zimo reveló un toque de alegría. Naturalmente, es genial que la pequeña tía marcial pueda permanecer dentro de la secta. Según los informes, la secta Celestial Indo actualmente también tiene 2 soberanos semidioses y estaba vinculada a nuestra secta. Ahora que esa pequeña tía marcial ha regresado, naturalmente, no hay necesidad de preocuparse. ¿Secta del Indo Celestial? ¿No era esa la secta en la que estaba Mumei-yan? Parecía que las cosas iban de acuerdo con el escenario, y Qian se había convertido en un semidios. Justo como Zuyao era planificación a escuchar el detalles, a discípulo, de repente vino en a hacer informe.
El secta maestro y los discípulos de la secta Vuelo Azul desean buscar una audiencia. ¿Vuelo Azul la secta maestro? ¿Qué amable de broma era este? Hermana Yao o Yao Jie, en chino, a menudo se refiere a prostitutas en la antigüedad. Capítulo 120. Wusong cancelando su compromiso jajajaja, entonces es Wusong. Sin embargo, Zimo estaba excepcionalmente feliz. Zhu Yao estaba completamente estupefacto y de repente tuvo un mal presentimiento. Esta secta Vuelo Azul es una nueva secta deidad establecida hace 700 años. Al ver que estaba mirando fijamente al aire, Zimo pensó que simplemente no reconocía la secta y se apresuró a explicar. Aunque esta secta se estableció no hace mucho y su número es pequeño, son considerablemente poderosos. Especialmente en la época anterior, cuando se abrió el reino secreto Tasyoluk, los 80 discípulos con los que entró su secta obtuvieron una gran cantidad de recursos y, de hecho, regresaron sin sufrir una sola pérdida. Y a partir de entonces, ganaron reputación en el mundo del cultivo. Por no mencionar, desde a pocos centenar años atrás haría siempre ser un discípulo suyo entre los 3 primeros en los torneos intersectas. Zime suspiró en cómo el veces eran cambiando. Zhu Yao quedó en blanco. Girando la cabeza, miró hacia Yuluro a un lado y vio su lento asentimiento. Porque esta secta Vuelo Azul era exactamente la granja de rábanos que ella estableció, y la persona que llegó fue Wusong. Sin embargo, ¿cuándo se convirtió en maestro de secta? ¿Cómo es posible que ella, la maestra de secta fallecida, no supiera esto? Pequeña tía Marcial, ¿por qué no vienes a echar un vistazo? A mí. Zimes dio una entusiasmado expresión, todavía después reflexionando por un momento, dijo con un ligero tono de disculpa. Te has ido por más de 1000 años, pequeña tía Marcial, así que no eres consciente de esto. Hace 900 años, este maestro de secta, Wusong, pidió la mano de mi hija en matrimonio. Veo que es un material que se puede esculpir, y es sincero con mi hija, entonces he aceptado su compromiso en mi propia discreción de informar a la pequeña tía Marcial en el futuro una vez que regreses. Aunque era el padre de Yuluo, en el mundo de la cultivación, desde la antigüedad, lo que se practicaba era el maestro-discípulo. Herencia, y él enseñó eso a maestría, el comando fue arriba todo demás. Especialmente cuando él vino para tomar decisiones de por vida, como elegir un compañero practicante par, generalmente se necesitaba la aprobación directa del maestro del discípulo. Zhu Yao miró hacia la expresión de dolor de Yuluo, y su propio rostro instantáneamente se oscureció un poco. Solo entonces se enteró del compromiso de Yuluo con Yuluo. Sin embargo, en realidad la engañó. Entonces descaradamente. Para a momento, ella era a pequeño furioso en cómo, en realidad ciego ella era atrás entonces. Está bien, iré contigo. Tenía muchas ganas de ver cómo un lapso de 1000 años había convertido a Wusong en un lobo desagradecido. La expresión de Yuluo palideció, pero ella todavía asintió y lo siguió. Zhu Yao reflexionó por un momento, antes de decidir lanzar un arte de camuflaje para ocultar su propia figura. Aunque Zimo sintió que era un poco extraño, después de pensar por un momento, pensó eso ella buscado a prueba a su propio yerno, entonces él hizo no hacer ninguna objeción. Se sentaron en el gran salón por un rato, antes de que un grupo de personas entrara poderosamente al lugar. Liderando al frente estaba Wusong como se esperaba. Parecía mucho más alto que antes, sus piernas habían perdido un poco de ternura y parecían un poco más firmes. A su alrededor, se podía sentir el flujo de energía espiritual condensada. Esa energía espiritual también era diferente de lo normal, y se podía sentir vagamente que había algo mezclado en ella. Zhu Yao pudo verlo claramente y simplemente sintió que no estaba coordinado. Después de acercarse a mirar, ella comprendió él tenía de hecho alcanzó el tar de etapas, de naciente alma. Detrás de él también había un grupo familiar de personas. Eran exactamente rábanos número 1, 2, 3 y 4. Ellos tenía todo crecido arriba. En el pasado, ella sintió eso todos los rábanos se veían más o menos iguales. Sin embargo, después de echar un vistazo ahora, ella sintió cada uno de ellos tenía su propio único rasgos, y todo su nivel de cultivo estaba en las primeras etapas de alma naciente. Zhu Yao miró hacia un lado. Su línea de visión cayó hacia la mujer que estaba medio paso detrás de Wusong y estaba muy apoyada contra él. Después de mirar bien su rostro, Zhu Yao instantáneamente sintió como si se hubiera tragado una mosca. ¿Por qué era el bicho, Mumei-yan, aquí? Saludos, reverendo Zimo. Wusong hizo una reverencia con las manos entrelazadas. Mi querido yerno, no hay necesidad de formalidades. Zimo se rió entre dientes mientras daba un paso adelante con cara de alegría. Antes, Yuluro hizo no tener la oportunidad para informar Zime si su problema había emergido en su relación. Eran todo familia. Venir. Sentarse abajo. Torpeza brilló pasado canciones rostro, y incluso en los rostros de las personas detrás de él revelaron indicios de culpa. Girando la cabeza, miró hacia Yuluo, que estaba de pie junto a Zimo, y dijo en voz baja. Yuluo frunció el ceño, y transformado su cabeza lejos. Wusong suspiró, acercó a la mujer detrás de él y se sentó a un lado. Esta acción de proteger a otra mujer aumentó la insatisfacción en el corazón de Zimo, sin embargo, todavía reprimió con fuerza la sospecha en lo más profundo de su corazón. Wusong, me pregunto por qué estás aquí hoy en Ancient Sect. Canción miró incluso más en apuros que antes, y por un momento, no supo cómo expresarse. Sin embargo, Mumei-yan, que estaba a su lado, tiró de él. Solo entonces Wusong giró la cabeza para sonreírle y se resolvió. La razón por la que este está aquí hoy, es para cancelar el compromiso con el estimado Yuluo de la secta. ¿Qué? Esta vez, Zimo quedó realmente atónito mientras lo miraba. Con rostro de incredulidad.
¿Es allá alguno amable de malentendido? El rostro de Wusong se volvió más feo que antes y una vez más miró hacia Mumei-yan, que estaba a su lado. Maestro de secta Zimo, en aquel entonces, no era lo suficientemente maduro. Me confundí hermano amor por amor real, y terminó retrasando a la señorita Yuluo. Afortunadamente fui iluminado a tiempo, te pido perdón. El rostro de Zimo instantáneamente se volvió tan oscuro como el fondo de un wok. Apretando los puños, grandes llamas de ira surgieron de su interior, lo que le hizo desear poder darle una bofetada a este chico en ese mismo instante. ¿Ilustrado? ¿Cómo trataba a su propia hija? ¿Algún tipo de obstáculo demoníaco en su corazón? ¿Y Yuluo tuvo que esperar hasta que su mente estuviera clara? Él entendió cómo importante a de mujer casamiento era. Si cancelara el compromiso hoy, ¿cuánta influencia tendría para Yuluo? ¿Alguna vez había pensado en eso? Aunque las distintas sectas no fueron informadas de su compromiso, el hecho de que Yuluo se hubiera quedado en vuelo azul secta para todos estos años, era algo conocido a todo el mundo del cultivo. No fue difícil descubrir qué tipo de relación tenían las dos personas. Maestro de secta Wu. Zimo respiró hondo y solo entonces finalmente estabilizó su ira, que estaba a punto de explotar. En aquel entonces, cuando viniste a pedir la mano de mi hija en matrimonio, esto no fue lo que dijiste. Juraste sinceramente que cuidarías bien de mi hija y que nunca la decepcionarías. Solo entonces te entregué a mi hija. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, te retractaste de tus palabras. ¿Quién crees que soy yo, Zimo? ¿Es mi hija alguien a quien simplemente puedes arruinar así? No lo digo de esa manera. Wusong estaba un poco ansioso. En primer lugar, estaba equivocado en este asunto en particular, y por mucho que embelleciera sus palabras, simplemente estaría dando excusas. ¿No lo dices así en serio? Entonces, ¿a qué te refieres realmente? Zimo resopló. Su mirada penetrante miró hacia la gentil y frágil mujer que estaba a un lado, y una presión de poder se liberó instantáneamente. Veo que es esta sucubo la que está causando problemas. Aunque Mumei-yan tenía el cultivo de un alma naciente, al final, todavía estaba en la etapa intermedia. Por un momento, ella estaba incapaz a oso el presión liberado por la última etapa practicante de alma naciente y retrocedió unos pasos. El corazón de Wusong instantáneamente dolorido. Agarrando sobre su mano, él disipado el malestar dentro de ella, y en ese instante, él también se sintió un poco furioso. Maestro de secta Zimo, ¿cuál es el significado de esto? Este asunto no concierne a Yaner, entonces ¿por qué es necesario actuar contra ella? HMPH. Zimo resopló y simplemente continuó liberando su presión. ¿Estás tan ansioso y dices que ella no tiene relación con este asunto? ¿Quién creería eso? Mumei-yan, que estaba a un lado, aprovechó la oportunidad para moverse. En canciones brazos. A pista de algo brilló pasado, sin embargo, sus ojos cambiaron instantáneamente a una expresión lastimera. Luego, de repente, giró la cabeza hacia Yuluo que estaba detrás. Hermana mayor Yuluo, todo es culpa mía. Te ruego que no le pongas las cosas difíciles al hermano mayor Wu. Sé que no debería haberte quitado a tu hermano mayor Wu, pero cosas como los sentimientos no se pueden forzar. El hermano mayor Wu siempre te había tratado como a una hermana mayor y te había cuidado durante muchos años. ¿Realmente vas a ser tan despiadado y llevarnos a la tumba? Sonaba tan genuina y sincera, y esa expresión suya como bueno, miró como aunque ella era ser intimidado y era no dispuesto a contraatacar. Sin embargo, según sus palabras, estaba criticando a Yuluo por ser ingrato. Desde el principio nunca tuvo sentimientos. Para tú, todavía, estás a un enganche sobre Wu Canción Sin, dejando a Eli. Incluso Zu podría no ayudar pero elogio Su para sus habilidades de actuación de alto nivel. Como era de esperar, Yuluo palideció instantáneamente por sus palabras y estaba tan nerviosa que retrocedió unos pasos. La expresión de Wusong se volvió aún más dolorosa y miró a Yuluo con un ligero odio. Yuluo, ese día, ya lo dejé muy claro. Yan eres la única persona en mi corazón. ¿Por qué sigues actuando de esta manera? Ya no había ni un rastro de enrojecimiento en el rostro de Yuluo. Claramente, ella no había hecho nada, todavía, los dos la etiquetaron con fuerza como la villana. Ella no pudo evitar morder sus labios, y justo como ella era acerca de explicar algo, fue interrumpida por Mumei-yan. Hermano mayor Wu, no culpes a la hermana mayor Yuluo. Que es mi culpa. Todo es mi culpa. Yaner. Wusong se puso aún más furioso y miró despiadadamente a Yuluo. Yuluo, realmente no pensé eso, en realidad eres esa persona. Yuluo palideció expresión instantáneamente transformado terriblemente blanco, y la desesperación fue lo que quedó en su rostro. A claro y frío voz, sin embargo, de repente resonó. Dime. ¿Qué tipo de una persona es ella? Al instante, una presión de etapa semidios atacó con una fuerza abrumadora. Junto con Wusong, los dos fueron presionados despiadadamente contra el suelo. Zhu Yao lanzó su arte de camuflaje y, lentamente, se reveló su figura. El programa había durado bastante tiempo, es hora de poner fin a este drama. Zhu Yao se acercó con pasos lentos. Mientras ignoraba por completo la expresión de Wusong, que parecía como si hubiera visto un fantasma, interrogó, poniendo énfasis en cada palabra. Wu Canción. Dime. ¿Qué tipo de persona es mi Yuluo? Eso pequeño rábano, osaría cubrir para él incluso aunque ella se sentía agraviada, siempre había sido sincera con él, sin embargo, él la trataba de esa manera. Ella realmente quería saber en qué clase de lobo desagradecido se había convertido en un lapso de 1000 años. Entonces soberano. Wusong no pensó en absoluto que ella lo haría. Aparecer aquí.
Claramente, ella tenía desaparecido para 1000 años, e incluso él había pensado que ella había caído hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo aparecer ella de repente aquí, y en el mismo momento en que él estaba aquí para cancelar el compromiso? No pudo evitar recordar esa escena en Azure Flip, cuando Zu Yao le entregó a Yuluo. En ese momento, Wusong no supo qué decir. En lo más profundo de su corazón, en primer lugar, llevaba un cierto grado de culpa hacia Yuluo. Antes, fue simplemente un momento de ira. En su parte, y después vidente Sui recordando él en aquel entonces, se volvió aún más culpable. Aunque, a un lado, los rostros de Radish número 1 a 4 estaban llenos de absoluta incredulidad. Al abrir la boca, parecían querer gritar algo. Sin embargo, luego se apresuraron, miró hacia Wu Canción enfrente de ellos, y cerraron la boca uno tras otro. «Eres tú». Sin embargo, Mu Meiyan perdió la calma y exclamó. La razón por la que Zu Yao desapareció repentinamente era algo que ella claramente sabía, aunque nadie más lo sabía. Él. A pista de ponerse nervioso era evidentemente desplegado en su rostro. ¿Cómo poder tú posiblemente ser aquí? Porque este soberano no puede estar aquí. Zu Yao respondió riendo. Sin embargo, seguro que ha pasado mucho tiempo, estimada señora Ru, la preciosa hija del maestro de la secta celestial Indo. Cuando sus palabras cayeron, la expresión de Mu Meiyan palideció instantáneamente. Todos los presentes miraron hacia Mu Meiyan en el suelo con caras de asombro, y todos estaban llenos de incredulidad. ¿El precioso hija de celestial Indo secta maestro? ¿Cómo es eso posible? Rábano número 2 recuperó los sentidos ante la aparición de Zu Yao y murmuró. ¿No es ella la amiga de la hermana marcial mayor? Escuché que Rulo de la secta celestial Indo había sido expulsado de la secta hace mucho tiempo. Así es. Escuché que fue porque ella mató a alguien de la misma secta. Eso es todo por hoy, pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.